Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Era de esperar una derrota amplia, que el Barça no tuviera respuesta, pero obviamente nadie se esperaba un 8-2 de esta forma. Yo creo honestamente que Messi le ha hecho mucho daño al Barcelona por esconder tanta mierda debajo de la alfombra. Que Arturo Vidal, con sus condiciones futbolísticas, sea el mejor futbolista de la cancha, habla muy mal del Barça. Hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y bueno, estamos aquí otra vez. Recuerden que un capítulo toca de anécdotas, otro de un tema monólogo, y esta semana nos toca de invitado. Y la verdad es que no podía invitar a alguien de la categoría de nuestro invitado hasta no tener objetivos básicos. Y me congratulo en decir que ya con la presencia de más de 10,000 reproducciones, que no está mal, bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Si vemos que una estupidez que subía a TikTok lleva 1,100,000 visitas, pues las 10,000 reproducciones del podcast de Me Quiero Volver Chango se quedan un poco abajo, pero bueno, ya llegaremos al 1,000,000 seguro, ustedes lo saben, y estamos para apenas tan pocos capítulos, realmente muy bien, y como siempre, muchas gracias por ello, pero pues yo no podía llegar con el invitado de hoy a decirle, te invito a mi podcast, si no era diciéndole, mira, ya tenemos 10,000 reproducciones, ¿no? Entonces, llegados a ese primer objetivo, me parece que es momento de presentarles, sin más preámbulo, a nuestro invitado Marc Rosas, que, bueno, sin duda lo conocen, si saben quién es Barack Feber, tienen que saber quién es Marc Rosas, así que les presento uno de los comentaristas jóvenes. Porque, a ver, Marc, ¿qué edad tienes? Es decir, porque la gente te ubica, no, él se retiró del fútbol, ya debe tener 40 años, ¿no? Porque lleva 3 años en los medios, ¿no? Porque así se ve también, ¿no? De jodido. No, desde que te quedaste la barba perdiste como 10 años, eso también hay que decirlo. Pero 32. Pero Marc, la gente debe pensar, bueno, si se retiró del fútbol hace 3 años, ahora debe tener 40, ¿no? Sí, 32 años tengo, me retiré a los 29. No vamos a dilatar más, vamos a hablar del Barça, obviamente, pero me retiré por decisión propia realmente. Mucha gente me pregunta si la lesión, si no sé qué, no, yo me recuperé. De hecho, ahora corro más de lo que corría cuando era futbolista. Es una de las paradojas. Sí, también es una realidad. No corría tanto, entonces ahora tampoco tengo que correr tanto para superar eso, pero sí es una de esas paradojas que como futbolista no te gusta correr y cuando te retiras dices, ahora me gusta salir a correr y corro medios maratones y lo que sea, ¿no? Y uno lo disfruta mucho más, pero físicamente estoy bien. Realmente fue una decisión de vida, un cambio de vida con algo que me apasiona mucho, que es mi trabajo que estoy haciendo hoy en día, con la intención de ojalá poder disfrutarlo muchos años más y bueno, sí tengo 32 años y a muchos les llama la atención porque creo que la edad promedia del futbolista que se retira está en los 33, 34 años, ¿no? Entonces me retiré claro. a los 29. Y bueno, ya 3 años en los medios y no pasaste el corte del Once Ideal, que es el podcast que hice con Mauricio Pedrosa, pero la verdad es que es cuestión de tiempo, ¿no? Lo haces muy bien y lo digo no por la estima que te tengo, no por haberte muy, entre comillas, descubierto como un talento en los medios de comunicación, sino porque realmente lo haces muy bien y eso está a la vista y además no solamente sabes, sino que te apasiona y eso no lo tienes que recalcar porque se nota en cada una de tus apariciones. Pero ahora sí, hablemos del Barcelona. Vamos. Ya tuvimos una primera parte, Marc, en la que anunciaba, ¿no?, mucho antes de la muerte definitiva causada por el 8-2, pero ya se veían todos los síntomas, ¿no? Que ya alertaban lo que iba a suceder, por qué iba a suceder. A lo mejor no con ese baño de sangre derramada en Lisboa, pero se iba a repetir la historia, ¿no? Porque cada vez, además no es que se repita, sino que es un poquito peor, ¿no? Cuando el Barça había tocado fondo, o creíamos que había tocado fondo en el 0-4 en el Parque de los Príncipes, y después de milagro logra la remontada, pero luego contra la Juventus vuelve a pasar lo mismo y pierde 3-0. Más bajo no se podía ir, no se podía caer, o eso pensábamos, ¿no? Pero pasa un año y Manolás le dice al Barcelona, sí, puedes caer mucho más bajo en aquella remontada de la Roma. Y cuando pensabas que ya no había nada más abajo de eso, aparece Trent Alexander-Arnold con aquel tiro de esquina en el que el Barcelona, ya déjate la remontada, ya déjate el que Liverpool estaba sin Firmino y sin Suárez y con Robertson, que había dejado ya el partido en el primer tiempo, sino que esa falta de tensión en el tiro de esquina, cobrado por Trent Alexander-Arnold,
me parece a mí mucho más doloroso que la remontada en Anfield en sí, ¿no? Porque además lo encapsulaba todo y ahora sí era el fondo del fondo. Claro, faltaba todavía lo del Bayern Múnich. Y yo le decía como sacando el paraguas, Marc, pero a ver si no nos meten 7, ¿no? Como recordando lo que había pasado 7 años antes, pero me equivoqué, ¿no? Porque no nos metieron 7, fueron 8. Y aquellos 7 ocurridos en una etapa de depresión del Barça, en donde Pep Guardiola se había ido, Tito Vilanova estaba enfermo, el Bayern Múnich volaba, es decir, era una goleada que parecía el fin de ciclo. Fueron 7 goles, pero en 180 minutos. Aquí fueron 8 en 90. O sea, ¿qué más se puede decir? Sí, era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y lo he hablado con mucha gente, incluso seguidores del Madrid o amigos míos que son muy seguidores y muy fanáticos del Madrid, que tenían la misma sensación, no sé si tú también la sentiste, que yo durante el partido, y era ya llegado el minuto 55, 60, no sé qué resultado era en esos momentos, pero después del gol de Suárez, cuando anotan el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo, era una sensación de que ya, por favor, que termine ya, porque incluso ni el madridista... Que no entre Coutinho, por favor, ¿no? Era como, no, que no vaya a entrar Coutinho. No, ahí sí me da mucho gusto. Cuando entra un futbolista que es tan despreciado por la opinión pública, por los directivos, se lo ha maltratado tanto, más allá de que no rindió como se esperaba de él en su llegada a Barcelona, pero a mí sí me da gusto que un futbolista, porque he estado del otro lado, cuando recibe la oportunidad marque la diferencia y diga, mira, aunque me despreciaron, aquí estoy, este soy yo, tengo gran calidad, soy el futbolista más caro de tu historia y tienes el valor de despreciarme de esta forma y mandarme a un rival que te va a pelear la Champions y te anoto 2 goles, ¿no? Pero era una sensación generalizada, creo yo, del ya no disfrutar, ni el madridista de fútbol, obviamente el madridista fanático y lo sigue disfrutando en las redes sociales y ves gente que solo te manda 8 y 8 y 8 y 8 para recordártelo, pero la gente de fútbol realmente era de ya que termine esto, porque es un ridículo que lo haces propio, ¿no? Que lo sientes propio y dices, has estado en ese lugar y como profesional era un querer y no poder, y la imagen de Arturo Vidal pues es muy, muy representativa, ¿no? De decir, voy a morder la valla de publicidad porque si me pongo aquí a patear rivales, no, me suspenden de por vida, ¿no? Y la inoperancia que tenían, el querer, verías a Frenkie de Jong flotar por la cancha queriendo presionar futbolistas y no le alcanzaba a nadie, Gerard Piqué, pobrecito que llegaba tarde a todo, Lenglet perdidísimo, todos, ni Marc-André Ter Stegen, no. Marc-André Ter Stegen fallando todos los pases, el mejor portero de la historia con los pies. Era increíble y obviamente nadie puede disfrutar eso, nadie de fútbol. El fanático en sí, pues obviamente hubieran seguido 20 minutos más y el Barça se hubiera llevado 15 y lo seguiría recordando y disfrutando, ¿no? Pero así sí, como había gente que llenaba el anfiteatro, ¿no? O el Coliseo Romano para ver sangre, pues... Hay gente que sí, que disfruta de la sangre, ¿no? Y obviamente se hizo mucha sangre y se seguirá haciendo mucha sangre, pero al final era la crónica de una muerte anunciada. Yo esperaba una goleada, yo esperaba un 3-0, un 4-0 sin respuesta del Barça, porque ni a nivel individual sus grandes futbolistas, ni Messi está siendo o estaba siendo el futbolista que había sido en otras épocas, ni Luis Suárez, aunque anota un gol espectacular. Creo que es el mejor detalle técnico de los 90 minutos. Sobre Boateng, que es cliente, pase lo que pase, ¿no? Sí, pase lo que pase, Boateng siempre nos ayuda, pero ni a nivel individual, ni a nivel colectivo, ni a nivel entrenador, a ningún nivel el Barça podía competirle al Bayern. Y obviamente ahora ya es ventajista hablar de eso y decir, no, es que claro, no podía competir. Y tú lo habías dicho y yo lo había dicho en todos los programas en los que participo. He sido muy crítico desde el regreso de la cuarentena, lo había sido antes, lo era con el Barça de Valverde, muy, muy, muy crítico porque creo que no tenían... ahí sí había argumentos colectivos, sobre todo en cuanto al orden y el equilibrio, que se aleja mucho de lo que nos ha mostrado y nos ha hecho disfrutar el Barça durante tanto tiempo, pero al menos sabías a qué jugaban. Ahora no, ahora era un equipo sin rumbo, dependiendo de futbolistas individualmente que no estaban al nivel de poder depender de ellos, y el Bayern llegaba como una apisonadora, ¿no? Precisamente con un nivel individual espectacular, con futbolistas que parecían retirados hace 6-8 meses y ahora estarían peleando por el Balón de Oro, Thomas Müller, por ejemplo, y era
era de esperar una derrota amplia, que el Barça no tuviera respuesta, pero obviamente nadie se esperaba un 8-2 de esta forma. Sí, o sea, yo ya en esta primera parte de la que te hablo, lo dije todo, o sea, todo lo que se ha dicho y todo lo que estaba a la vista, rajé todo lo que se podía rajar, porque no hay nada nuevo tras el 8-2. El 8-2 son un par de números, pero no desnudan nada que no estuviera a la luz, ¿no? Y últimamente, ¿qué análisis, acusación o comentario, por más sanguinario que sea, puede ser peor que un 8-2? O puede decir más que un 8-2. Porque ni siquiera es un 8-2 en el que puedas matizar que te quedaste con un hombre menos desde el primer tiempo, ¿no? O que ibas perdiendo 3-0 y en la búsqueda del empate te descompusiste al final, o el árbitro. Sí, no. No podemos aplicar la del Piojo o el VAR. No puedes sacar ninguna excusa con un resultado así. Nada. Es que no hay excusas. Y yo, después del 8-2, realmente lo último que he hecho ha sido analizar el partido en sí. Porque no hay nada que analizar. En un 8-2 dices, pues es que el equipo fue tan superior, porque el Barça, que para mí es el mejor equipo del mundo a la hora de sacar el balón bajo presión, cuando te presiona el rival, tienen esa calidad y esa tranquilidad con Ter Stegen, con Sergio Busquets, con Jordi Alba, con el que sea, con Piqué, de salir jugando desde atrás aunque estén bajo presión, porque pues los rondos así lo marcan, lo indican desde que tienes 10, 11, 12 años y te enseñan a jugar así con la presión de un contrario y no tienes ningún problema en jugártela. Pero es que el Barça ni eso hacía bien. Y eso ya no es un tema de la presión del rival, porque está acostumbrado siempre a recibir ese tipo de presión. Es un tema mental, es un tema de saberse ahogado, es un tema de no tener capacidad de respuesta. Y por eso yo no he analizado en sí el partido, ¿no? Muchas veces he sido muy crítico con planteamientos, ya cuando ves el 4-4-2 y que Quique Setién en el partido más importante de su vida vuelve a traicionarse y vuelve a salir solo con 2 delanteros, dejando a Griezmann, dejando a Ansu Fati, priorizando un centro del campo más físico cuando sabes que en el físico te van a igualar el equipo rival y no buscas talento como Riqui Puig o como el que sea, no solo apostando a la gente de casa, que obviamente si a mí me preguntas cuando ves desde antes de empezar el partido que eres inferior, pues al menos juégatela con tus valores y con tu gente y con tu filosofía y con tu idea, que creo que es el gran error de Quique Setién desde su llegada al Barça, que se ha traicionado a sí mismo cuando era un entrenador que tenía la capacidad de plantarse en el Camp Nou con el Betis y por sus cojones, como se dice allá, intentar quitarle el balón y ganarle la posesión y además generarle mucho más de lo que te genera el Barça y hacerlo y ganar en el Camp Nou y convencer, y a partir de ahí que todo el barcelonismo como que lo idolatrara, ¿no? A Quique Setién, porque tenía esa característica y esa idea de poder hacer eso, ¿no? Y llega al Barça en la mayor oportunidad de su vida y no lo hace. Y creo que ahí ha sido el gran error de Quique Setién. Pero insisto, no he analizado el partido, porque cuando ves un resultado así dices, o sea, es... Pero aún así, Marc, claro, lo que te quiero decir es que, a ver, cualquier goleada de este tipo es inexcusable, es decir, no hay excusa que valga porque es ridícula. Pero aún así, hay algunas goleadas de escándalo igual, que no tienen excusa porque nadie tiene la desvergüenza como para justificarse, pero que puedes encontrar algún matiz, si no argumento. Es decir, un equipo que se quedó con un hombre menos desde el principio, que tuvo que jugar con 10 o con 9, ¿no? Contra 11. Un equipo que compitió más o menos, por ejemplo, en el Shakhtar contra Inter, ¿no? Al final queda 5-0, pero ese 5-0 es producto de los últimos minutos, de un equipo abierto que empezó a cometer errores, que se desesperó con el Shakhtar, pero que compitió hasta el minuto 60 o 70. Es una goleada engañosa, y te diría hasta la de México-Chile, por dolorosa que fue y por vergonzosa, y no la vengo a justificar. Había partido de fútbol. Chile fue mejor desde el minuto 1 al 90, sí, pero también fue producto de un equipo como el mexicano que iba perdiendo, que ofreció libertades y que Chile, con sus características, las aprovechó. Pero masacres como la del Brasil-Alemania, sí, o esta del Bayern-Barça, o la del Barça sobre el Madrid de 5-0, porque, por ejemplo, para no salirnos del tema del Barça. Sí, el 5-0. El 5-0 fue sin respuesta. Claro, tienes el 5-0 contra el último 5-1, ¿no? El 5-0 sobre Mourinho es un partido en el que el Barça domina desde el minuto 0 hasta el 90. El 5-1 de Valverde, pues es un partido en el que fue parejo. Y al final, claro, circunstancialmente encontraste los espacios, el otro equipo se abrió y lo mataste. Pero hay de goleadas a goleadas.
Sí, incluso el 6-2, ¿no? El 6-2 en el Bernabéu, que para nosotros es un resultado... Es el parteaguas. Sí, que es un punto de inflexión, que a partir de ahí pues llega la semifinal de vuelta en Stamford Bridge, que llega el sextete, ¿no? Es en una semana que el Barça se lo jugaba todo, pues la moneda cayó del lado positivo y a partir de ahí el Barça pudo ganar todo lo que ganó con Pep Guardiola, pero ese 6-2, recordamos, el Madrid empieza ganando y luego un error de Sergio Ramos, lo empata Henry, o sea, el Madrid siempre estuvo en el partido, ¿no? Resultados así en el fútbol de élite sin respuesta creo que hay pocos, y creo que hubo un futbolista de Osasuna que tuiteó después del partido y dijo, el Barça hoy acaba de sentir lo que muchos equipos sentimos cuando vamos al Camp Nou. Y eso es de análisis, porque muchas veces nosotros, cuando el Barça gana 1-0, 2-0, con un juego un poco triste, de esos de posesión, sin generar, sin atacar, somos muy críticos, ¿no? Y no valoramos el trabajo del rival, que muchas veces va únicamente a no ser goleado al Camp Nou, o al Bernabéu, o al Allianz Arena, o al estadio que sea, ¿no? Cuando se enfrenta a equipos así, al Etihad con el Manchester City, y es una realidad. El Barça fue un equipo pequeño, un equipo que en ningún momento preocupó al rival, un equipo, y por eso eso es lo más preocupante. Pero al final, y creo que el análisis que hacemos todos es que además de ser una crónica anunciada, una muerte ya anunciada que iba a suceder en un momento u otro, y a eso quería ir. Mi análisis es que durante mucho tiempo las individualidades del equipo, o incluso en algún momento el buen juego del equipo, ya hace tiempo, hace meses, tapaban las vergüenzas del club, y sobre todo una persona, Lionel Messi, ¿no? Ha atrapado todas las vergüenzas y las malas decisiones a nivel institucional que se han tomado en el club. Lo que pasaba en el verde, en la cancha, pues hacía que nos olvidáramos de todas las vergüenzas institucionales a nivel club, y cuando ya el verde no puede tapar eso, cuando el fútbol, cuando la actuación de los futbolistas no puede, pues se acaba reflejando con un resultado así. Claro, lo más indignante, y no por eso sorprendente del tema, es que después de haberlo visto durante tanto tiempo, aparezca el presidente, ¿no? Y yo veo la entrevista después del 8-2 de José María Bartomeu, solamente pensando, bueno, a ver si ofrece disculpas por haber nacido, no por otra cosa. Y lo vi excusándose, pero por la noche de hoy, o sea, como queriendo entender que había sido un accidente. Sí, hoy, ¿no? Hoy, decía hoy, es que hoy, lo que ha pasado hoy. Como si no fueran 1500 días consecutivos así, y uno muy claro cada año. Ese fue mi análisis, y esas fueron mis palabras. Si el señor José María Bartomeu sigue diciendo hoy y sigue pensando que el problema es el hoy, es que no ha entendido nada. Y así con las decisiones que están tomando estos últimos días. O sea, se quieren aferrar a su silla de directivos del Barça hasta el final del mandato, hasta marzo, cuando no entienden nada. No saben, creo que no son conscientes, siendo gente que al final son socios del Barça, que conocen la idiosincrasia del club, que conocen el entorno del club, que conocen el nivel de crítica del club. No sé si están tan acostumbrados estos últimos años a dominar lo que viene siendo la prensa amiga alrededor del club, claro, a poder filtrar información, que creen que podrán vivir de aquí a marzo con total tranquilidad, que un buen resultado empezando la Liga o empezando la Champions a partir del mes de septiembre o cuando sea, va a calmar las aguas. No están entendiendo nada. Ha llegado el momento de que se hagan a un lado y no lo están entendiendo. Y todo lo viven al hoy, cuando hace 6 meses sale una información y una investigación de que pagaron 1 millón de euros a una empresa que intoxicara en las redes sociales, que hiciera un seguimiento, que... A lo único bueno que le queda al club. No. No, los exfutbolistas, los exhéroes, o los que están todavía allá adentro. Es increíble que el análisis, y más cuando venimos de personajes tan emblemáticos y tan carismáticos, obviamente en la época de Pep Guardiola, el portavoz del club era Pep Guardiola, ¿no? Pero si vamos un poquito más atrás, incluso Joan Laporta es un tipo carismático con todos sus errores, que también cometió varios al frente del club, pero era un tipo que en los momentos importantes salía y daba la cara. Desde Sandro Rosell hasta José María Bartomeu, si nos vamos atrás, no sé si Joan Gaspar era un tipo más carismático que los últimos 2 presidentes que hemos tenido a nivel Barça, porque en una noche así saldría y diría cualquier cantidad de barbaridades para decir, bueno, pero es que ahora esperamos la respuesta de Piqué, porque Piqué con sus declaraciones
hace de portavoz del club. Porque Messi es el presidente del Barcelona, ¿no? Messi después de perder contra Osasuna, sale y dice lo que todos los barcelonistas pensamos, ¿no? Y sale el presidente y igual que Quique Setién. O sea, yo también... Increíble que no haya renunciado, es tremendo eso. No, veía... O sea, que hubiéramos esperado 72 horas para lo evidente. No. Veía las conferencias de prensa de Quique Setién y yo decía, a ver, es un tipo que cae bien, obviamente, porque es así como Ernesto Valverde, ¿no? Pero yo decía, si con estas ganas y con esta actitud y con este lenguaje corporal tú vas a tus futbolistas en el vestidor y los quieres convencer de que hagan algo en la cancha, pues ahora entiendo, ¿no? La inoperancia de tu equipo, porque realmente no transmites absolutamente nada, ¿no? Y es lo que le pasa al presidente del Barça actualmente, no transmite nada en sus declaraciones, y digo, no quiero faltarle al respeto con los apodos que le ponen y que no le ponen, ¿no? Porque eso ya es un tema de redes sociales, de Twitter, de memes, y que va mucho con la actualidad, pero realmente es muy gris, es muy, muy, muy gris todo lo que despierta al Barça en estos momentos, y parece que hasta marzo vamos a seguir con ese color grisáceo. Sí, entonces aparecía ese señor tan gris, dando a entender que fue un lamentable accidente, ¿no? Cuando es evidente que es producto de la negligencia y la incompetencia durante mucho tiempo. Así como el Scudetto puede ser todavía, no lo sabemos, la siguiente temporada muy complicada, ¿no? Pero sería un colofón ideal y romántico para el trabajo y el esfuerzo del Atalanta, ¿no? Ganar el Scudetto sería el final con el que todos soñamos, salvo los interistas, juventinos, etcétera, ¿no? No, producto de hacer las cosas bien durante años, ¿no? Es el colofón ideal. Bueno, del otro lado, acabar este ciclo con el 2-8, con 2 goles y con asistencia de Coutinho ingresando de cambio, es que es el colofón ideal por antiheroico a tantos años de hacerlo todo, pero absolutamente todo mal. O sea, es como... Estos señores trabajaron duro para conseguir la mayor humillación en la historia del club y la consiguieron. Pero es que hemos tenido humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación. Eso es lo peor. Porque si solo fuera una, y volvemos al ejemplo del México-Chile, ¿no? Ha sido muy utilizado, ¿no? Durante estos últimos días, porque al final... Digo, el resultado en confederaciones contra Alemania al final también es medio engañoso porque México no le pierde la cara al partido, si es un 4-1, un equipo muy dinámico, pero México seguía de una u otra forma en el partido, ¿no? En esas semifinales, lo de México-Chile sí es totalmente exagerado, pero luego con esa continuidad llega el México-Alemania y ¡pum! Y vas y le pegas a la campeona del mundo, ¿no? Y luego lo más humillante es contra Suecia, porque contra Brasil, aunque no metes ni las manos, pues también es lo esperado. ¿No? Pero lo del Barça ha sido, como tú decías, París, Turín, Roma, Anfield y Lisboa contra el Bayern. O sea, son muchas. Ya es un poco peor, o sea, no es de que repitas historia, sino que cada vez es o mucho peor, porque de recibir una remontada a que te metan 8. Hay dejadez. Yo recuerdo que después de la final de Atenas, en el 94, yo tenía 6 años, ¿no? Pero uno se va a la hemeroteca y busca la información, y los que saben te lo cuentan, que después de eso se acabó el Dream Team. Se acabó lo que había sido hasta la fecha el mejor equipo de la historia del Barça, ¿no? Y se va Laudrup, y se va Romario, y se va Stoichkov sigue, y Johan Cruyff sigue, pero hay una remodelación ahí en el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún siendo campeones de liga, aún llegando a una final de Champions y siendo destrozados por el Milan de Arrigo Sacchi, algo tenía que cambiar, porque te meten un 4-0 espantoso en una final de Copa de Europa, y tienes que cambiar cosas. Aquí no, aquí la dejadez ha dejado que vayan pasando los años. Perdemos 4-0 en París. No pasa nada, le damos vuelta luego 6-1 con árbitros, con no árbitros, con lo que sea, ¿no? 2 semanas después vamos a Turín. 3-0 otra vez. No pasa nada, ya vamos a remontar. No remontas. Al año siguiente le ganas 4-1 a la Roma. ¡Pum! Vas a Roma 3-0. Oye, ¿qué está pasando aquí? Algo hay que cambiar. No cambiamos nada. Porque es la Roma, además. O sea, no es el Milan de Sacchi que te ganó 3-0. Perdón, ¿no? Es la Roma pero es Manolas. Es Manolas, y nos recuerdan a Manolas, porque a mí que me recuerden a Thomas Müller, a Lewandowski, a Coutinho, pues son jugadores de primer nivel. Manolas, con todo el respeto, pues ¿qué estará? Y sigue viviendo Manolas de eso y seguirá viviendo de eso. Y teníamos el miedo ahora con el Nápoles de que en cualquier tiro de esquina apareciera Manolas otra vez, ¿no? Pero sí es una realidad, o sea, la dejadez. Ojalá hubiera aparecido porque hubiera evitado demasiado sufrimiento después. Sí, no, imagínate. No, es que no entiendo esa dejadez
pues ya, a ver, nos eliminan aquí, pues fichamos a Coutinho, nos mete 8 el Bayern, pues echamos a Vidal y traemos a Koeman, pero espérate, o sea, algo más tiene que cambiar. ¿Qué está pasando aquí? Te aferras a tu sitio, o sea, y además no entiendo, porque creo que no son conscientes de lo que somos conscientes todos, absolutamente todos en el mundo Barcelona, que es que la continuidad de la directiva puede suponer que Messi se vaya. O sea, ellos quieren cargar con el muerto de que el mejor jugador de tu historia se vaya durante tu mandato, cuando siendo socio del Barcelona, si yo soy socio del Barça y yo me planteo ser directivo del Barça algún día, que no lo veo, al menos como socio y al menos como junta directiva, y quiero ser presidente del Barça, y veo que eso puede hacer que el mejor jugador de la historia tome la decisión de irse, pues ni que sea por amor propio, por amor al club, digo, espérate, doy un paso al costado, porque antes está el bien del club que mis intereses personales, que intereses personales. Los 50 años que vienen después, sí, porque no, esas son cosas que marcan la historia de un club. Es increíble y creo que no aprendemos porque Josep Luis Núñez se aferró a su silla durante no sé cuántos años y el Barça acabó en la crisis institucional y la crisis económica, y luego Gaspar, que era su vicepresidente, quiso seguir como presidente y acabó como acabó, ¿no? Y por suerte llegó Joan Laporta con Ferran Soriano, con Marc Ingla, con Sandro Rosell y con Josep María Bartomeu, muchos de los que están ahora, que se pelearon dentro. Pero cada quien en donde correspondía. Claro, haciendo un buen trabajo y pues todo aunado y apegado también a los éxitos del primer equipo, pues mejoró, ¿no? Pero obviamente estamos volviendo a lo mismo. Y no entiendo que ellos no se den cuenta, siendo directivos del Barça, conociendo la opinión, y no sé qué esperan de estos próximos 8 meses de mandato, porque realmente si esperan un camino de rosas, o quizás tienen la esperanza de pensar que le vamos a dar la vuelta a la situación. Si desde París no le has podido dar la vuelta a la situación, si las ligas que has ganado, los títulos que has ganado, si has llegado a semifinales de Champions, a cuartos de Champions, ha sido porque tienes al 10 en la cancha. No por todas las decisiones que has tomado, sino porque tienes al 10. Al señor ese que a tanto critican, que pecho frío, que no aparece. Obviamente va a llegar un momento con 33 años que ya no va a aparecer, porque no es el futbolista de 25 años que teníamos y que nos solucionaba absolutamente todo. Además, acompañado de Xavi, de Iniesta, de los que me quieras nombrar, ¿no? Pero ya date cuenta, analiza un poco, sé un poco más, tienes que ir un poco más allá en el análisis. No entiendo cuál es su forma de pensar en estos momentos. Lo que pasa, Marc, es que han tenido tanta suerte, es decir, no llevaba ningún rumbo esta junta directiva en 2014-2015. Había moción de censura y bien ganada. Y de repente el equipo, porque no el club, el equipo de Luis Enrique se las arregla después de un muy mal inicio. El triplete. Y gana todo. Y luego vienen las elecciones que habían adelantado. Y bueno, y el socio, que es el principal culpable, porque no tiene la menor capacidad de análisis, sobre todo en un club que siempre ha pregonado que es más que un club y que no solamente es el ganar, sino el cómo y el qué se ha hecho más allá de lo que se ha hecho en la cancha, que se estaba haciendo muy bien, con otro estilo si quieres, pero muy bien. A teoría de los resultados ganas la Copa, la Liga y la Champions, pero puedes ver lo que vio, por ejemplo, el madridismo, que tampoco se jacta de tener una visión mucho más allá de la cancha, y aún así el madridismo supo que Lorenzo Sanz, con todo y 2 Copas de Europa, no era el hombre para presidir al Madrid. Ahora que decías esto, lo estaba pensando, y después de ganar la 9ª, el Real Madrid tiene unas elecciones, y es cuando pasa lo de Figo, ¿no? Y el madridismo sabe analizar que siempre vamos, y obviamente ese paralelismo entre Barça y Madrid, y siempre buscamos el ejemplo del vecino, ¿no? Y aún ganando las 3 Champions, la 7ª, la 8ª, la 9ª, que fueron bastante seguidas en 5 años, creo que se ganan las 3 Champions después de muchos años sin ganar la Champions. Creo que es 98, 2000 y 98, 2000 y 2002, exactamente. La de Glasgow, hay unas elecciones y todos apostábamos por la continuidad de Lorenzo Sanz, pero llega Florentino Pérez con ideas nuevas, empezando por Figo. Y con Figo. Sí, Figo, claro, Figo no se No, Figo fue el primero que apostó porque no iba a ganar el tal Florentino. Y el madridismo tiene la capacidad de decir, no, ya hasta aquí, Lorenzo Sanz ya dio lo que tenía que dar, vamos a apostar por Florentino, ¿no?
Y es increíble, ¿no? Y nosotros que normalmente nos jactamos también de ser muy puristas, de que el Barça no solo es ganar, sino ganar de una forma pues muy apegada a nuestra filosofía, a nuestro ADN, a la Masía, bla, 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 bla. Nos dejamos llevar por una gestión nefasta, pero una gestión que nos da un triplete, de unos señores que se apoderan de la presidencia cuando no les toca, porque el presidente que votamos fue a Sandro Roussel, y de golpe pues es José María Bartomeu, y pues vamos a darle continuidad. ¿Por qué? Porque ganamos un triplete que va de la mano de la MSN, Messi, Suárez y Neymar, ¿no? Y un muy buen trabajo de Luis Enrique, que es lo suficientemente inteligente para poner pues a todos los planetas en órbita, y acaba jugando un fútbol espectacular ese equipo, ¿no? Pero también tenía fecha de caducidad. Y el Barça, y tú lo has dicho muy bien iniciando este análisis, el gran culpable del momento que vive el Barça, obviamente es la junta directiva, pero es el socio. Aquí no hay la excusa del Valencia, del Manchester United, del City, si quieres, del Paris Saint-Germain, del equipo que me digas, no, es que el propietario es el que toma las decisiones porque es el que tiene el dinero. No. Aquí los propietarios somos nosotros, somos los socios, y nosotros somos los que votamos, y nosotros somos los que nos hemos equivocado, o los que tenemos que presentar ahora una moción de censura, ponernos de acuerdo, y aun en tiempos de pandemia y de confinamiento y de cuarentena y de lo que sea, y decir, estos señores no pueden seguir más al frente de nuestro club. Sí, por dignidad. Porque ya ni porque sea práctico, porque práctico no va a ser, es decir, ya de todas formas se tienen que ir al final de este torneo, el que está por empezar, el torneo que está por empezar pues ya va a empezar muy pronto, porque pues la vida sigue, y el hecho de que se esté jugando la Champions a finales de agosto no quita que ya para octubre estemos otra vez inmiscuidos en Champions y en Liga y en todo, ¿no? Pero no por practicidad, sino por vergüenza, ¿no? Decir, a ver, es que si ellos no tienen la vergüenza de hacerlo por mutuo propio, porque adelantar las elecciones en marzo es otra, a ver, ¿es una declaración de intenciones? No es absolutamente nada. No, adelantar las elecciones para marzo porque necesitas que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo para preparar unas elecciones que ni siquiera son de un estado, son nada más una institución. Sí. No, en el momento que vive el Barça, con 3 semanas tendría suficiente, ¿no? Para preparar unas elecciones. No sé si es un mes, no sé qué dicen los estatutos exactamente del club, pero creo que es un mes de campaña electoral. Pero pues es que también los candidatos, llámese Víctor Font, llámese Joan Laporta, llevan mucho tiempo haciendo campaña electoral, sobre todo Víctor Font de una forma mucho más discreta. No se sabe si Laporta se va a presentar o no, o yo creo que una candidatura conjunta sería lo más interesante, lo más inteligente también, porque Laporta ya perdió unas elecciones, como bien comentábamos ahora en el 2015, pero quizás los que no han tenido tiempo de preparar esa campaña electoral sería la junta continuista. Claro. Alguien de dentro del club, alguien de dentro de la junta directiva de estos momentos, que lo que quiere es tiempo suficiente, y yo creo que esa reunión del lunes, después de lo pasado contra el Bayern, tiene mucho que ver con eso, ¿no? El pensar y esperar el tiempo suficiente para poder colocar a alguien para darle continuidad a este proyecto según ellos, ¿no? Porque si ahora se presenta alguien de la Junta Continuista, está claro que no tiene nada que hacer. Quizás su esperanza es, vamos a cambiar un poco el rumbo del equipo, y quizás, no sé quién podría ser, ¿no? Porque no me aparece ningún nombre posible que se atreva de la actual Junta Directiva a decir, yo me presento como directivo, como próximo presidente. No me lo imagino a ninguno. No sé si Erika Vidal. La cosa que te decía es que tienen tanta suerte que en 2015 ocurre eso. Cuando ya estaban en la cuerda floja, resulta que el equipo sale campeón de todo, y que el socio no tiene la madurez como para ver un poco afuera de lo que pasó en Berlín. Y luego pasa lo que está pasando, la hecatombe de ahora, en un momento de la historia en el que estamos, ¿no? Con estadios vacíos, sin pañoladas. De por sí el socio se ha distanciado demasiado, ¿no? de la realidad del fútbol, más allá de lo que ocurre a distancia en la cancha. El fútbol en sí cada vez está más lejano en realidad de los aficionados, y por lo tanto en el Barça más alejado de los socios. Pero es que hasta eso la suerte les ha sonreído a estos ingratos, ¿no? Porque claro, cuando vives en esa realidad alterna en la que ellos viven, en su burbuja, en la que solamente fue una mala noche la que ocurrió en Lisboa, y no tienes una gente que te llene el estadio cada 15 días y te recuerde que no te quiere ahí, pues es mucho más fácil seguir viviendo en tu burbuja.
Esa es la realidad, ¿no? Y muchos lo comentamos a veces porque recordamos las grandes pañoladas, porque así es mucho, ¿no? De despedir al equipo cuando no le gusta o cuando el socio está en contra de la junta directiva, de voltearse hacia el palco presidencial y sacar el pañuelo blanco. Y recuerdo alguna pañolada increíble, histórica, a Joan Gaspar, y Joan Gaspar aguantando ahí, estoico e impasible, ¿no? Ahí al frente diciéndole a sus directivos que se fueran, que lo dejaran solo, que él podía con eso, pero eso acaba suponiendo el avance de las elecciones, ¿no? Quizás, y en eso sí tienen mucha suerte, si hubiera sido con público. Digo, yo recuerdo la victoria contra el Athletic de Bilbao 1-0, la victoria contra el Leganés 2-0, después de la cuarentena, partidos de un Barça inoperante contra rivales que solo iban a encerrarse, incluso el empate contra el Atlético de Madrid, que creo que es circunstancial cuando el Atlético de Madrid vino a defenderse y aún así te generó muchas más de peligro, ¿no? Pero en un partido como esos, y muchos, que a veces yo lo hago, ¿no? Veo el partido en la tele, pero pongo la transmisión de radio para escuchar cuál es el sentir de la gente allá en Barcelona, y lo decían, es que si después de este primer tiempo hay público aquí en el estadio, la pañolada sería histórica. Y creo que igual ellos no lo sienten, los directivos, porque como no lo viven así directamente, si no lees las redes sociales, igual ni te enteras, ¿no? De todo lo que están diciendo contra Bartomeu, pero no sé cómo será su día a día en la calle en estos momentos, porque realmente la gente del Barça está muy afectada con lo que está pasando. Sí, ahora, lo del Bayern, y mira, que habíamos empezado diciendo que no queríamos hablar de lo que pasó, porque lo tenemos todos claro, pero es una manera de desahogarse también, una catarsis, volver a incidir en ello, pero ahora sí, para terminar con el tema de lo que pasó y empezar con lo que viene, es que encima, si uno piensa, bueno, de algo debe servir todo esto, es decir, por doloroso que sea, si perder 8-2, porque además te han tocado otro tipo de rivales, ¿no? La Roma, el Liverpool, no te había tocado un rival tan sanguinario como el Bayern, ¿no? El Bayern es como creo que la tía o la suegra, ¿no? Que todo el mundo hemos tenido, o conocemos a alguien que ha tenido, que te conoce bien, que no te respeta nada, y que te ve hundido, y te dice tus verdades enfrente de todos, sin ningún tipo de consideración, para hundirte aún más de lo que ya estabas, ¿no? Y así fue contra Brasil en el Mundial, y así fue ahora contra el Barcelona. Ni siquiera eso me parece que está sirviendo como para que el Barcelona o la directiva del Barcelona realmente cambie y ya es demasiado tarde. El efecto debió haber sido inmediato, ¿no? Todo lo que estamos hablando, llamar elecciones lo más pronto posible. Esperanza, Barak. Yo tuve esperanza viendo las... Yo desde que lo vi a Bartomeu en esa entrevista de la que ya hablamos. Incluso, y lo hablaba con Tony Kerky después de esas declaraciones, y decía, hasta dibujó una sonrisa en mi cara, porque pensé, va a presentar las elecciones, va a dimitir y va a presentar elecciones. Ya han tomado decisiones, me está diciendo que ya han tomado decisiones. Si la decisión que ya habías tomado era que no iba a seguir Quique Setién, no, pues, y perdón por la expresión, vete a la mierda. No, porque eso ya lo sabía todo el mundo. Y es un eufemismo decir vete a la mierda. Sí, o sea, eso lo sabía todo el mundo y es una expresión muy de allá, o sea, pero si esa es la decisión, que no, ya nos hemos sentado y en esta semana, después de que terminara la liga, antes de la Champions, decidimos y ya habíamos tomado decisiones de cosas que van a pasar. ¿Qué? ¿Que no va a seguir Rakitic? ¿Que no va a seguir Arturo Vidal? Si ya no los querías hace un año, eso no es sorpresa. ¿Que no va a seguir un Tití? Si llevas meses intentándolo vender y no lo has podido vender. ¿Que no va a seguir quién? ¿Que no va a seguir Messi? No me vengas a decir eso. El que no tienes que seguir eres tú. Y creo que había dejado una puerta abierta, al menos en mi esperanza, o quizás era mi imaginación, a que el lunes o el martes o uno de los días que pasara después de 3-4 días de esa derrota, iba a presentar las elecciones. Y no, se siguen aferrando a su silla. No, la verdad es increíble, ¿no? Y la verdad lo que viene es de todo menos esperanzador para el Barça. Sí, porque ni siquiera esa pequeña lectura positiva, esa luz al final del túnel que puede dejar un 8-2 que lo deja todo negro. Sí, porque si siquiera esa consecuencia. Si hubiera sido un 2-1, dices, bueno, pues aplicó la lógica, ¿no? Ganó el Bayern, dejas las cosas como están. No, fue un 8-2. Fue un 8-2 que realmente fue un 9-1, porque el gol de Alaba, que habría sido un 10-0, quizás un 12-0. Y las tres clarísimas que falló el Bayern. Sí, si no pasa el gol de Alaba, el Barça no se mete en ningún momento dentro del partido.
porque estaba siendo superado desde el inicio, ¿no? Y es eso, y tú como barcelonista lo ves y dices, bueno, si hay algo positivo en este resultado es que después de grandes catástrofes tienen que venir grandes cambios, ¿no? Y una gran sacudida tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Pues para algunos parece que no se dan cuenta de eso. Bueno, llegando entonces a esta segunda parte del análisis, Marc, ya sabemos, lo teníamos muy claro además, qué nos trajo hasta aquí. La siguiente pregunta, y mucho más difícil, es ¿y ahora qué? ¿No? A ver, retomando un poco lo de qué nos trae hasta aquí, porque además es lo que nos conduce a la hora qué. Hay un autor en The Guardian, que también escribe en Sports Illustrated, que se llama Jonathan Wilson, que creo que es mi autor favorito, y él dice algo con lo que no estoy del todo de acuerdo. Él dice, o da a entender, constantemente, lo lleva haciendo mucho tiempo, que el Barça paga el romanticismo de su ideal, de su filosofía de juego, cuando el fútbol ha cambiado, ¿no? O sea, el antídoto ya no es dominante y ahora ganan los equipos de contra y no de control, ¿no? O sea, el que domina ahora es el antídoto del fútbol que en su momento generó el Barça. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que el que diga eso no ha visto jugar al Bayern y no ha visto jugar al Paris Saint-Germain y no ha visto jugar al Madrid con su intención en algunos momentos de salir jugando desde atrás, de tener el balón. Lo mejor que hemos visto del Madrid esta temporada, post cuarentena, ha sido de control y no ha visto jugar al Atalanta. Y obviamente, pues sí, si nos apegamos a lo que hace el Olympique de Lyon y el Leipzig, sabedores de su inferioridad, pues sí, pero pues o no ha visto jugar a Inglaterra, a su selección, el que escriba eso, ¿no? Son cosas que y muchos, y en estos días también lo hemos vivido, no, es que el tiki-taka ya está muerto y son 2 días de gran alegría para todos los huerfanitos, por así decirlo, que dejó el Barça de Guardiola, ¿no? Todos disfrutan el 8-2 contra el Barça, la eliminación de Guardiola. Cada vez que Guardiola pierde un partido, hay más gente que lo disfruta que gente que realmente analiza los porqués de esa derrota, ¿no? El City, en las 2 derrotas que ha tenido esta temporada después de la cuarentena, fue infinitamente superior a su rival, contra el Arsenal en la semifinal de la FA Cup, contra el Olympique de Lyon en los cuartos de final, y lo único que le faltó fue meterla, y es una realidad, y genera, y en los 3-2 contraataques que le generan, le acaban haciendo daño, como le pasan siempre a los equipos de Guardiola, ¿no? A ver, el romanticismo es el que es, y somos tan románticos porque ese romanticismo y ese tipo de fútbol le ha dado muchísimo al Barça y ha maravillado no solo al Barça sino al mundo futbolístico, y a España cuando se hablaba de la furia y de la roja y vamos y los cojones de Clemente y de Camacho y todo lo que me quieran decir. Cuando llegó al éxito, España fue acercándose a ese tipo de fútbol y al tiki-taka y a ese romanticismo, y el más inteligente y el que lo plasmó como idea primero fue Luis Aragonés, que vivió el otro lado también, porque en el Mundial de Alemania él intentó otra cosa, y cuando llega a la Eurocopa de Austria, en Viena, intenta otra cosa totalmente diferente y lo lleva al éxito, y luego Del Bosque le da continuidad con el Mundial y con la Eurocopa. Que no me vengan a decir eso, porque volvemos al inicio de la conversación. Uno de los mejores jugadores de la historia del Manchester City es David Silva, que si algo tiene es esas características como futbolista, ¿no? Y ahora la misma Inglaterra está sacando futbolistas de ese tipo de fútbol, Mason Mount, Phil Foden, futbolistas de un corte técnico, de un corte de toque, obviamente físicos y de transiciones y de lo que me quieran decir, pero no me vengan a decir que porque un equipo pierde un partido, cuando hace 1 año y medio el Manchester City de Pep Guardiola se estaba paseando por todos los campos de Inglaterra y ganaba una liga con todos los récords posibles, ¿no? Entonces, obviamente son comentarios muy, muy, muy oportunistas, y el Barça, siempre que se ha acercado a ese tipo de fútbol, ha llegado al éxito. El Barça ha ganado muchas ligas y las ha ganado de todas formas. Con Bobby Robson ganó muchos títulos, ganó la Copa, ganó la Recopa, ganó la Supercopa, pero duró 1 año Bobby Robson. ¿Por qué? Porque no convencía futbolísticamente, y eso te lo dice Xavi, te lo dice Pep y te lo dice cualquier persona que haya sido formada en el Fútbol Club Barcelona y que haya mamado esa filosofía, y es cuando el Barça se acerca a ese tipo de fútbol, más garantías de éxito tiene a nivel europeo. La Liga la puedes ganar porque al final es regularidad y es continuidad, pero para triunfar en Europa, y si analizamos las 5 Champions del Barça, una es con Cruyff,
jugando el fútbol que nos daba el Dream Team espectacular, ¿no? Luego pasa el accidente de Atenas contra el Milan de Arrigo Sacchi. Unas con Frank Rijkaard, volviendo a esos inicios de lo que daba Cruyff, pero un poco más moderno, ¿no? Con la presión adelantada, con todo lo que me digas. Las dos de Guardiola, obviamente ya sabemos lo que era el Barça de Guardiola. Y Luis Enrique, que quería hacer otra cosa desde su inicio, desde su llegada al Barça, recapacitó, en enero cambió, volvió a darle el poder al centro del campo de mucho más control, de más posesión, obviamente cuando tienes 3 futbolistas tan desequilibrantes al frente, pero siempre apegados a esa filosofía. Cuando el Barça se ha alejado de eso, no tiene ninguna capacidad ni ninguna oportunidad de triunfar en Europa. Y lo hemos visto con Setién, lo hemos visto con Valverde, lo vimos con Louis van Gaal en algunos momentos. O sea, son tantos los entrenadores de renombre que han pasado por el Barça y no han podido triunfar porque no se han apegado a esa filosofía. Entonces, que no me vengan a decir que es un romanticismo y que ese tipo de fútbol ya está muerto. No lo acepto. Sí, yo sin estar de acuerdo en el empleo de ese adjetivo por parte de Jonathan Wilson, en su defensa sí entiendo un matiz, ¿no? Porque puedes jugar a controlar mientras mantengas las costumbres, ¿no? En este caso, no es que el Barcelona juegue igual a cómo jugaba antes y que se haya quedado estancado ahí, sino que perdió las buenas costumbres indispensables para ejercer exitosamente el fútbol de control, la presión alta, ¿no? La recuperación de balón, la intimidación al espacio, como se adaptó en su momento el Barça de Luis Enrique, que tuvo que hacer ese cambio porque sus jugadores ya no eran los mismos y los que eran los mismos pues lo eran de nombre, pero obviamente no con las características físicas que tenían en 2009-2011, llegados a 2015, el Barcelona se adapta y ejerce una intimidación al espacio que no tenía antes, ¿no? Pero ahora el Barça ha perdido no solamente la filosofía, porque no podemos hablar de que el Barça tiene una filosofía de juego clara, no la tiene, no la tuvo con Valverde, mucho menos con Quique, sino que además perdió las costumbres que llevan a que puedas competir, ya no hablemos de ganar, con el fútbol control. Sí, totalmente, porque y sobre todo lo hemos analizado en estos últimos partidos, el Barça de Quique Setién, cómo se defendía, metiendo un tercer central, cambiando el delantero centro por otro central, cuando el Barça lo que hacía históricamente era aburrir a sus rivales con la posesión, con un 1-0, con un 2-0, con un 5-0, con el resultado que fuera. ¿Cuál era la filosofía del Barça? Tener el balón, tener el balón, tener el balón. Sí. El Betis también. Sí, es que esa era la realidad, y cuando tú ya has perdido esa esencia, pues te acaba alejando, ¿no? Y viene el Bayern y no, es que el tiki-taka y el romanticismo ya está muerto. Bueno, es que el Bayern te mató en posesión, te mató en pases, te mató quizás en posesión real, ¿no? Porque el Barça también se acercó mucho en cuanto a la posesión, si vemos las pero en recuperación, ¿no?, de balón y tener la pelota donde cuenta, ¿no? En todo, y creo que cuando se ha perdido esa esencia, y por eso vuelvo a lo mismo, o sea, tiene que haber alguien en la directiva que abra los ojos y se dé cuenta de esas cosas. No porque nosotros lo digamos, sino porque ellos, como directivos, tienen que estar lo suficientemente capacitados, o al menos pensamos que lo están, para poder hacer un análisis de lo que le está faltando a este equipo y de lo que ha dejado de hacer y lo mucho que se está alejando de lo que tanto le dio. Y creo que no lo entienden. No sé si no es que no quieren o no. No. A mí el Barça como ente, ¿no? se me asemeja al típico revolucionario histórico, ¿no? Carismático, que llega al poder con sus ideas y la innovación, y que llegado ahí, ¿no? Por el lugar por el que tanto luchó durante tantos años, se acomodó, ¿no? Perdió los ideales, no se adaptó al nuevo mundo que él mismo provocó, ¿no? Me refiero al fútbol de control y salida de balón desde abajo. Cambiaste las reglas del fútbol, ¿no? Y provocaste un nuevo antídoto de presión alta, con la línea escalonada de 5 mediocampistas en recuperación, y tú te quedaste ahí en el limbo, ¿no? Ni te enteraste que ya hay un antídoto a lo que tú proponías, ni ejerces lo que tú proponías antes, y te quedas en esa burbuja donde este revolucionario ni juega con su modelo, ni adapta las variaciones que ha provocado él mismo en el juego, y lo que era una figura de culto, pues ahora es un ser despreciable. Y esto, ejemplos en la historia, no nos vamos a meter en política, me parece que no sería lo más oportuno, pero creo que todos tenemos en la cabeza varios nombres. Sí, es que una cosa es ser necios y ser tercos, ¿no? Y no, voy a querer salir jugando desde atrás cuando el equipo rival me está presionando en toda la cancha, ¿no? A ver, obviamente el Barça va a hacer eso, pero o esperaríamos que hiciera eso,
pero también, como tú dices, pues ya existen prácticamente todos los antídotos, ¿no? Pero aún así, a Guardiola le presionan en todos sus equipos y en todas las canchas a las que va, de una u otra forma, presión alta, presión baja, no nos vamos aquí a centrar en tecnicismos, pero tú tienes, así como los equipos rivales evolucionan, tú con tu filosofía y con tu esencia tienes que también evolucionar y buscar poder contrarrestar las formas con las que te juegan, ¿no? Y el Barça, y hablando meramente de lo futbolístico, no lo ha hecho, quizás porque no ha tenido técnicos capacitados para hacerlo, pero si no los ha tenido, la gran culpa es de los que fichan o de los que deciden quién va a ser el técnico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no hay nadie en la directiva que se dé cuenta de eso. Claro, lo que decíamos, ¿no? El Barça de Guardiola se acaba, porque se tenía que acabar, se acaba mucho más pronto de lo que cualquiera hubiera deseado, pero el mismo Guardiola dice, es que déjense de historias, ¿no? Ya no daba para más y no daba para más allá de que nosotros podamos seguir pensando que si le hubieran hecho la vida un poco más fácil, los seres que siguen ahí en esa junta directiva, más los que ya renunciaron, seguramente habría podido estirar un poco más su legado. Pero bueno, se va a Guardiola, es una realidad, se tenía que ir en algún momento. El Barcelona sufre esa transición con Tito Vilanova, con sus problemas, desgraciadamente. El equipo mantuvo la inercia por un tiempo, pero no le alcanzó para mucho más y cayeron los 7 goles en 2 partidos contra el Bayern. Llegó lo de Tata Martino, que honestamente fue un desastre. Pero el Barcelona supo en ese momento adaptarse a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ya la realidad ha cambiado, nuestros jugadores ya son distintos, la política de fichajes no ha sido la más afortunada, pero bueno, tenemos a Neymar. Al precio que haya costado, no solamente hablando monetario, sino en cuanto a imagen del Barça, que yo no sé si el negocio de Neymar, después de todo lo que ha pasado con Neymar, vale la pena o no, pero bueno, en ese momento el Barça se adapta y del Barça de Guardiola pasa a ser el Barça de la MSN. Pero se va Neymar y ahí se quedó, ¿no? Es el Barça de la ¿qué? De la MS, una MS que pasan los años y ya no son las MS del tamaño que fueron antes, eso es obvio. Me hizo mucha gracia el Barça de la MS, ¿no? No sé si eres muy fan de la banda o no, de la música regional mexicana. No es el caso, yo tampoco, pero sí, son cosas muy extrañas. Obviamente recordamos ese 7-0, ¿no? En el global, que lo que no recordamos también es el entorno o el momento que estaba viviendo el Barça en ese momento, con su entrenador, con Tito Vilanova viviendo un cáncer. Era una situación muy complicada. Luego criticamos mucho en su momento al Tata Martino. Lo que estaba viviendo en ese momento el vestidor tampoco era fácil, que tu líder estuviera pues como acabó sucediendo, ¿no? A punto de fallecer, el golpe anímico, el golpe en lo moral, más allá de lo futbolístico, acaba afectando mucho a ese equipo, y Luis Enrique, después de unos meses, acaba dándole vuelta a esa situación, de la mano también, como bien dices, de Neymar, pero creo que esa gran virtud que fue desembolsar tanto dinero por Neymar, que al final han seguido las investigaciones y que fue mucho más de comisión para el papá, para él, que bla, 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 y esas cláusulas extrañas, ¿no? Porque podemos hablar de cláusulas que son de risa, porque al final es gente, los directivos que han estudiado, según ellos, y son titulados y son licenciados en empresariales, ¿no? Por las mejores universidades del mundo, y tienen diplomas y todo lo que me quieras decir, y hay unas cláusulas que dices, no puede ser, como la de Coutinho que ha salido estos días. Sí, Coutinho, sí, los que no lo sepan, si Coutinho sale campeón con el Bayern, que tiene pinta de que así va a pasar, el Barcelona, y no el Bayern, el Barcelona, porque es el club al que pertenece Coutinho, le tendrá que pagar una prima de 5 millones de euros, ¿no? Sí. Nada más. Sí, porque en el contrato estipulado entre Barça y Liverpool dice que si Coutinho es campeón de Europa, sin especificar con qué equipo, mientras siga siendo futbolista del Barça, tiene que pagarle 5 millones de euros, ¿no? Es increíble. Es increíble que alguien que tenga la capacidad de hacer contratos y poner cláusulas en los contratos acepte algo así o cometa un error de estas características en un club tan importante a nivel mundial como es el Barça. Pero son cosas así. Pero volviendo al tema Neymar, creo que esa fórmula de éxito con Neymar, que al final fue todo apostarlo a un mismo futbolista, acaba siendo el gran error del Barça de los últimos años. Porque luego la fórmula Neymar, cuando vienen y te lo quitan y depositan su cláusula de rescisión, la quieres aplicar al mismo tiempo con Dembélé, con Coutinho, y te olvidas de lo que tanto tiempo te ha dado éxito.
obviamente tú tienes que desembolsar y más como lo hiciste con Luis Suárez, ¿no? Si ese es el precio de mercado, vas y lo pagas porque es un delantero que se acaba convirtiendo en el tercer máximo goleador de la historia del Barça. Pero, y sobre todo, qué tipo de goles ha anotado y cuánto éxito te ha dado con esos goles y lo importante que ha sido para la institución. Pero cuando ya tú todo lo centras a volverte el Real Madrid de los Galácticos, a billetazos, a ficharlo, todo, a comprar al mejor futbolista del momento. Yo recuerdo que el Barça históricamente era así, porque fichó a Schuster, fichó a Maradona, fichó a Kubala, fichó a Johan Cruyff, fichó a Romario, fichó a Ronaldo, fichó a Rivaldo. A Ronaldinho, a Messi no lo fichaste, pero siempre fichaba a un futbolista, ¿no? Que era de los mejores del momento, pero lo acababas arropando con gente de casa. Y ese creo que ha sido el mayor valor que ha perdido el Barça en los últimos años. Porque si tú tienes a Jordi Alba como al lateral izquierdo titular del equipo, que no vamos a valorar ahora si está en el nivel para hacerlo o no, ¿no? Para mí es un futbolista que aún tiene muchísimo y físicamente cuando está bien y sobre todo cuando está centrado mentalmente es de lo mejor que hay a nivel mundial en el lateral izquierdo. Pero buscas que el suplente de Jordi Alba sea un tal, con todo respeto, Junior Firpo, por el que pagas 30 millones de euros, es que ya te estás alejando de esa filosofía que tanto te ha dado como club. Porque si tienes a Cucurella o a Miranda o a quien sea, no me voy a poner a buscar nombres ahora en el juvenil, en el cadete, en el Barça B, donde sea, ¿por qué vas a gastarte 30 millones de euros en Junior Firpo? En un futbolista que no sabes cómo se va a adaptar, cómo va a llegar, si va a entender o no el tipo de fútbol del Barça. Es muy difícil llegar. Se ha llegado Zlatan Ibrahimovic y no se ha podido adaptar. Se ha llegado Griezmann y no se ha podido adaptar. Se han llegado grandes futbolistas que les ha costado un mundo adaptarse. Mejor apuesta por lo de casa, mejor apuesta por lo de aquí y más en la época económica en la que estamos viviendo. O sea, Semedo, para mí Semedo me parece un futbolista muy, muy infravalorado, ¿no? Porque me parece un buen lateral, pero no sé si para apostar por él realmente esa cantidad de dinero, porque al final has pagado lo mismo por Semedo que pagaste por Dani Alves. Y ve lo que te ha ofrecido uno y lo que te ofrece el otro, ¿no? Ese es el problema, o sea, no tanto en gastarlo en Neymares o en Coutinhos o en Dembélé, sino solamente centrarte en eso y en traer a Paulinho en su momento, que le aportó mucho al Barça, pero si traes a Paulinho es porque no tienes a nadie dentro del club que te pueda ofrecer eso. Y un centrocampista físico, un centrocampista de ida y vuelta, yo creo que lo puedes encontrar. Igual que traes a Arturo Vidal, que para mí ha sido de las grandes derrotas del Barça desde que está Arturo Vidal, tanto en Liverpool como en Lisboa, ha sido quizás el mejor futbolista de la cancha. Y que Arturo Vidal con sus condiciones futbolísticas sea el mejor futbolista de la cancha, habla muy mal del Barça. Claro. Sí, bueno, y ya no hablemos de otros fichajes como Braithwaite y es que la lista sería inacabable. Ahora, sí, o se va Carles Pérez, o se van futbolistas que te pueden aportar en el primer equipo. Abel Ruiz. Y un mes después tienes que fichar. Es increíble, la verdad. Y siguen ahí aferrándose a su lugar. Es que de verdad no hay cosas que no son incomprensibles. Ahora, tú y yo, Marc, ya llevamos mucho tiempo hablando de este Barça y culpando y apuntando directamente a los que consideramos que son los que merecen que señalemos. Sin embargo, Marc, si lees el periódico, si escuchas a muchos de tus compañeros o de los míos en televisión, pues te das cuenta que hay mucha gente que pinta a los jugadores como responsables, ¿no? En este tema del que hablas de lo difícil que es la adaptación a todos los nuevos jugadores del Barça, ellos sostienen, seguro que lo has visto, que lo has oído, que lo has leído, que los jugadores son los responsables de controlar a la directiva, las decisiones, obligarlos casi a punta de pistola a renovarles y con ello envejecer al equipo. ¿Qué más has oído? ¿Qué más se dice al respecto? Es que se dicen muchas... Porque lo has oído, ¿no? Lo has tenido que discutir en algún momento. Sí, es que son muchas cosas. Y dentro del vestidor también se discute, ¿eh? Porque obviamente, y somos muy críticos con el peso específico que ha ido ganando el plantel, ¿no? No, es que están muy acomodados, es que ellos ponen y quitan entrenadores, es que ellos deciden quién fichan y quién no fichan. Yo la verdad, y conociendo a la gran mayoría de futbolistas del primer equipo, sobre todo los de casa, que al final son los culés, los que buscan el bien del equipo, sí tienen obviamente cierta actitud ya pasado con el paso de los años, también ganada por ellos mismos, de acomodo, ¿no? Pero se sienten, por eso me voy a las declaraciones de Piqué, las siento muy, muy reales, pero como barcelonista, no tanto como futbolista, ¿no?
Y realmente, y salió una información ahora, no sé si fue el sábado o el domingo, después del partido contra el Bayern, que el núcleo duro del plantel, de la plantilla del Barça, se había planteado seguir si hay elecciones. Si no hay elecciones, nos vamos a ir. Y eso yo lo veo, en caso de que sea cierto, que no lo sé hasta qué punto, lo veo muy pensando como barcelonistas más que como futbolistas, ¿no? Porque si tú tomas esa decisión como futbolista, al final tú tienes tu contrato firmado y ahora seamos sinceros, ¿quién va a llegar a día de hoy por Messi y va a pagar 250 millones de euros para llevárselo? ¿Hay alguien? ¿O quién va a pagar 100 millones por Piqué en estos momentos? Digo, por Messi quizás sí, un Manchester City, un Paris Saint-Germain, pero por Piqué, por Jordi Alba, ¿quién va a venir a pagar? O sea, hay ciertos futbolistas que en el momento que viven quizás ya no tienen mercado a las cláusulas de rescisión que se apegan, ¿no? Y ya lo más triste sería que incluso los directivos del Barça bajaran el precio para que se pudieran ir, ¿no? Pero no sé, es que es tan complicado lo que vive, porque las opiniones que nosotros podemos verter desde fuera, como barcelonistas o como exfutbolistas o como sea, o como socios, pues sí permean también dentro de la institución, porque dentro de esa institución hay socios, dentro de ese vestidor también hay socios que opinan, más allá de ser futbolistas y más allá de recibir críticas y más allá de hacer el ridículo que hicieron el viernes pasado contra el Bayern, ¿no? Insisto, es tan complicado el momento que vive la institución, que a mí lo que más me llama la atención es que dentro de esa directiva no haya nadie que diga, oigan, pero estamos haciendo las cosas muy mal. Oigan, es que miren, analicen esto. Miren lo que estamos dejando de hacer. Miren hacia dónde va el rumbo del club. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que cambiar? Ya no a día de hoy. A día de hoy, obviamente, sobre todo después del resultado, que la vergüenza es mundial, pues llama mucho más o sale mucho más a la palestra, ¿no? Este tema, pero durante tanto tiempo, no sé. La verdad es complicado. No, y que los jugadores realmente tuvieran esa conciencia de hacer lo que no ha hecho la directiva, ¿no? De demostrar su poderío otra vez, ¿no? De confirmar esas teorías que apuntan a que ellos son los que controlan, pero haciéndolo de una manera positiva, ¿no? Diciendo, a ver, ya que la directiva está aplazándolo hasta marzo, nosotros entendemos que debe ser ahora. Eso, ojalá fuera cierto, me parece que va a ser muy complicado que se dé, porque habrá una corriente de 2, 3, 4, 5 chicos que así lo dispongan, pero me parece a mí que la gran mayoría no querrá meterse en problemas y sobre todo con los contratos que ostentan, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas, Marc, en el sentido de cuando escuchas que se le acusa a los jugadores, al núcleo, a ser los verdaderos responsables por quedarse prácticamente como dinosaurios en ese vestidor? Cuando uno analiza que si el Barcelona ha tenido éxito desde la marcha de Pep, es gracias a ellos. Ya lo dijimos, ¿no? Pero hay que reiterarlo. Que han estado estirando un ciclo sin precedentes, ¿no? ¿Cuántos fines de ciclo se han anunciado desde que se fue Guardiola? Y ahí sigue Piqué, y ahí sigue Alba, y ahí sigue Busquets, y ahí sigue Rakitic, y ahí sigue Messi, y ahí sigue Suárez, y ahí sí sigue Sergi Roberto, ganando desde 2008 sin ninguna ayuda de la presidencia, ¿no? Y claro, ¿cuál fue el mérito de la directiva en el triplete de 2015? Ninguno. Traer a Neymar, sí, con más contras, como ya hablamos, para la imagen del club y para su proyecto a mediano y largo plazo que otras, pero es que este núcleo de futbolistas, porque los ciclos empiezan y se acaban, y no vamos a quitarle responsabilidad tampoco, porque ellos son los que estaban en la cancha y ciertamente no jugaron bien y no han jugado bien en los grandes partidos, porque no les alcanza más. Pero es que yo no entiendo por qué se hace tanta sangre a este tipo de futbolistas, que al contrario, para mí, son los que han mantenido el ciclo ganador del Barcelona hasta que ya no da para más. Centrémonos en un hombre, en Gerard Piqué, porque para mí el mejor futbolista del Barça post cuarentena es Gerard Piqué, salvando con muy buenas actuaciones. Seguramente también el día del Bayern no lo podemos analizar, porque si a tu defensa central decimos que es tu mejor futbolista y le meten 8 goles, igual que a Ter Stegen, no vamos a analizarlos por ese partido en concreto, pero es el que más palos recibe siempre, es el más criticado. ¿Por qué? Porque pues es el portavoz del club, porque cuando va a un programa de la televisión española y empieza a hablar de la actualidad o de él o de lo que sea, lo habla con esa personalidad que tiene,
que a mucha gente le duele, obviamente, pero a la primera que tiene una derrota o un error o lo que sea, pues es al que le van a pegar todos, ¿no? Y como tú dices, si alguien ha aguantado el club en estos años han sido ellos. Y yo estos días en Twitter hacía un análisis y una comparación, volviendo al Madrid, ¿no? De lo que es esta columna vertebral del Barça, comparándola a edad de la columna vertebral del Madrid. Dicen, no, es que la columna vertebral ya envejeció del Barça. No, espérate, es que llevan 12 años, 13, 14, 15 en el caso de Messi manteniendo al Barça, pero es que empezaron muy jóvenes. Gerard Piqué regresa al Barça en la temporada 2008 con 21 años, después de pasar por el Manchester United, ¿no? Y por el Zaragoza. Y ahora tiene 33. Porque es del 87, Gerard Piqué. Que me digan que un futbolista de 33 años está viejo y ya no tiene nada más que darle al Barça, es que no entienden absolutamente nada. Lionel Messi igual. Pero si vamos a hacer la comparación, si quieres, con el Madrid. Courtois, columna vertebral. Courtois, Ter Stegen, 28 años los dos. Sergio Ramos, Piqué. Sergio Ramos, 34, Piqué, 33. Centro del campo. Toni Kroos tiene 30, Sergio Busquets tiene 31. Luka Modric, el número 10, tiene 34 años, Messi tiene 33. Vamos con Luis Suárez. Luis Suárez tiene 33, Karim Benzema va a cumplir 33 en diciembre. Marcelo tiene 32 porque es del 88 y Jordi Alba tiene 31. Con más continuidad o menos, estamos analizando a los capitanes, estamos analizando a la columna vertebral de un equipo y otro. Es que me van a decir, no, es que Modric no ha sido tan titular, es que Marcelo ya no es titular porque está Mendy. Ahí está el problema. ¿Cómo acompañas a tu columna vertebral? Creo que hay futbolistas suficientes en el Barça, como los hay en el Madrid, en esa regeneración, porque llega Valverde, ¿no? En el Madrid, y tienes a Isco, y tienes a Marco Asensio, y llega Mendy, y tienes a Varane, y tienes a no sé quién, y a no sé cuántos, y empezamos a decir nombres, y a Rodrigo, y a Vinicius, y a los que me quieras decir, y cómo los acompañan, y esa juventud. A todo aquel adolescente que promete convertirse en el nuevo Messi, por si las dudas, lleva ya 7, 8 años fichándolo el Madrid, ¿no? Por eso, desde Rodrigo a Vinicius, bien. A Odegaard, a todos. Y el Barça de todos esos, bueno, pues es que tienes a Coutinho que tiene 28 años, pero ¿a dónde lo mandas? No lo quieres en tu equipo. ¿Por qué? Porque has hecho una mala política de fichajes y porque prefieres traer a Griezmann, que es un gran delantero centro, pero para meterlo en la banda izquierda. O sea, yo no entiendo eso. ¿Quién lleva la política de fichajes en el Barça? ¿Cómo quieres acompañar a tu columna vertebral para que no se vea tan pobre? Rakitic, pues quizás Rakitic ya lo dio todo. Arturo Vidal quizás ya lo dio todo. Para acompañar a esa columna vertebral lo que tienes que traer es, ya lo trajiste, a Artur, de 23 años, pero lo acabas cambiando por otro futbolista de 30 años, que también me parece un gran futbolista, pero ya tiene 30 años, como es Pjanic. No, ¿y por qué lo traes? Eso es lo más dramático. Para cuadrar las cuentas de tu pésima y asquerosa gestión económica. Es que es lamentable. Tienes a Lenglet, que es un futbolista joven de mucho futuro. Está bien, busca un buen lateral izquierdo en el mercado. No sé, ya tenías a Lucas Digne, no lo aprovechaste, se fue, está jugando bien en el Everton. Tráete algo que te aporte. Acompaña bien a tu columna vertebral. Ese es el gran problema, no la columna vertebral en sí, porque si analizamos la del Bayern y todos me decían, no, es que esa comparación, el Madrid también ya va de salida, ganó la liga porque fue el menos peor de los dos. Hacemos con el Bayern si quieres. Neuer tiene 34 años, Boateng va a cumplir 32 años, Müller va a cumplir 31 años, Lewandowski va a cumplir 31 años, Javi Martínez tiene 32 años, Thiago tiene 29 años. O sea, a ver, Perisic tiene 31 años, hablo de columna vertebral. Obviamente luego tienes a jugadores jóvenes, tienes a Goretzka, tienes a Gnabry, tienes a Schüle, tienes a Kimmich, que para mí es de los mejores futbolistas de Europa, porque además solo tiene 25 años y puede jugar en 3 posiciones y ser el mejor en su posición, como central, como lateral, como centrocampista. Es que el problema es cómo acompañas, cuál es tu política de fichajes. No, y además ya vas pensando a largo plazo, porque ya trajiste a Nubel a la portería, ¿no? A partir de la próxima temporada, el arquero del Schalke 04, ya trajiste a Leroy Sané, ya estás pensando en el futuro, ya trajiste la temporada pasada a Arp, algunos saldrán y otros no, apostaste por Renato, te salió mal, ni modo, pues ya no está Renato, pero es un club que trabaja, ¿no? Claramente trabaja. Y piensa en eso, y piensa en cómo acompañar a tu columna vertebral, y vuelva a lo mismo al ejemplo que poníamos hace rato. Thomas Müller, a principio de temporada, o no sé si fue después del Mundial, ¿no? Cuando toma la decisión Joachim Löw, que dice a Müller, a Boateng, a este, ya no los voy a llamar más. Y estamos hablando de futbolistas de 29 años, de 30 años, y ahora los vemos
que eso yo creo que es más un tema disciplinario o un tema de él mismo, de Joachim Löw, de querer rejuvenecer a su plantel, ¿no? Pero a nivel club, el cambio que ha dado Thomas Müller, de ser un futbolista que pasaba desapercibido en los últimos años a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la cancha en este momento del Bayern de Múnich, para mí con Kimmich y con Thiago contra el Barça fueron los mejores, pero tiene mucho que ver con el convencimiento y tiene mucho que ver con lo que lo acompaña. Obviamente Thomas Müller no te va a hacer el desgaste físico, aunque lo sigue haciendo en cuanto a presión, que te hacía cuando debutó con el Bayern de Múnich a los 20, 21, 22 años, no sé, cuando destacó con selección alemana y fue el máximo goleador de un mundial. Pero si lo acompañas de Gnabry, de Goretzka y de futbolistas más jóvenes, pues ahí te va a marcar la diferencia. Y esa es la diferencia entre unos equipos y otros, y esa es la diferencia entre la planeación o no planeación en una institución como el Bayern, que es ejemplar, y una institución que lo era también ejemplar, pero que ya lo ha dejado de hacer, como el Barça. Claro. Ahora, volemos y vamos a transportarnos ya para ir cerrando, Marc, a un mundo irreal, ¿no? En el que los jugadores se planten y digan, no, si la directiva no tiene respeto ni luto ante lo que acaba de acontecer, nosotros tenemos la vergüenza como para exigirles que convoquen elecciones este mismo septiembre, ¿no? Y voy yo y junto firmas entre todos los socios del Barcelona que escuchan Me quiero volver chango, y tú y yo nos presentamos, ¿no? A las elecciones y las ganamos, ¿no? Presidente y vicepresidente del club. ¿Por dónde empezamos? Porque claro, todo lo que tú dices respecto al perfil de los jugadores, hay que agregarle que cómo vas a tener esto cuando tenías a Chiqui Begiristain. Bueno, se te fue, ni modo. ¿Qué vas a hacer? Trajiste a Zubizarreta, ¿cómo le pegaron a Zubi? Qué barbaridad. Hasta que se fue. Llegó Rexach, llegó Braida, llegó Robert Fernández, llegó Pep Segura, llegó a Vidal. Todo esto en cuánto? 1 por año. Así no se puede empezar, ¿no? Está claro que si no tienes ni siquiera un director deportivo, un director de fútbol que pueda quedarse por lo menos un proceso, cuando menos de 5 años en la cancha, jamás vas a ver reflejado tampoco un proyecto. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Ganamos las elecciones, Marc, felicidades. ¿Y ahora qué hacemos? Traer a Monchi. ¿Te parece Monchi? Porque Monchi se ha especializado. Obviamente, lo que hace grande a Monchi es que ficha barato y después vende caro. El Barcelona no tiene esa necesidad de fichar barato. Es decir, para encontrar talento... No tenía. Bueno, es verdad. Tienes razón, hay que adaptarnos a la nueva realidad, es verdad. No sé. Yo creo que hay gente capacitada, totalmente capacitada del entorno y de la historia del Barça para poder tomar esa posición de director deportivo, ¿no? De secretario técnico. Pero pues cuando te has gastado tanto dinero en secretarios técnicos y hablando de Pep Segura, hablando de Ramón Planes, hablando de Rubén Fernández, hablando de Braida, que es gente que sí ha pasado en algún momento por el Barça, pero no es Puyol, no es Xavi, no es Iniesta, no es Piqué, no es Guardiola, no es Chiqui Begiristain, gente que triunfó tanto en el Barça, pues ¿por qué no apostar por alguien que tiene una fórmula de éxito, ¿no? Y obviamente Monchi pues gasta poco con futbolistas que valen poco y los acaba vendiendo en mucho, porque esas son las necesidades del Sevilla. Si tú a Monchi lo traes al Barça, pues tendrá un budget mucho más amplio y podrá fichar futbolistas de más nivel. Podrá gastar un poquito más de lo que gasta en el Sevilla, ¿no? Yo creo que se aburriría porque no tendría que buscar tanto debajo de las piedras. Pero no, era un comentario así. Obviamente Monchi es un hombre de éxito y tiene la fórmula. No sé si sería la fórmula idónea para el Barça, pero sí lo que haría desde un principio. Y me quiero ir un poco a la decisión que es inminente, ¿no? Yo que creo que ya prácticamente es oficial. No me he metido en Twitter para checarlo, pero es la llegada de Ronald Koeman. Es la llegada de Ronald Koeman, ya está aterrizado en Barcelona, estaba en Ámsterdam negociando con Oscar Grau, que es el CEO del club, y la Federación Holandesa su finiquito. El Barça paga 1 millón de euros para liberar al holandés y es el próximo entrenador del Barça. Me parece de no vivir institucionalmente el Barça el momento que vive, y veía un análisis tuyo de lo que había hecho y no había hecho en redes sociales, en Twitter, Ronald Koeman como entrenador. Ayúdame, fracasó en el Benfica, fracasó... Sí, a ver, obviamente tuvo su paso que hay que analizar también en el contexto, ¿no? Estuvo en el Ajax, estuvo en el PSV, estuvo en el Feyenoord, estuvo en el AZ, pero el contexto Eredivisie me parece que no es de alta competencia. Entonces, si analizamos lo que hizo fuera de Países Bajos, estuvo en el Benfica, estaba empezando como entrenador, le fue muy mal, no hay problema. En Valencia creo que es el ejemplo más claro, porque además vivió una situación parecida, ¿no? Salvando las distancias. Es que el Valencia es el Barça en minúsculo, ¿no? A escala, pero es que es lo mismo.
socialmente y llegó es y eso. intentó sacar a todo el mundo. Sacó del equipo, incluso del plantel, a Albelda, a Baraja y a Cañizares, que eran los emblemas de ese equipo, los capitanes de ese equipo. ¿Y todo para qué? Y todo para echarse a todo el mundo en contra, y más con las dificultades que presenta el valencianismo, que lo estamos viviendo y lo hemos vivido durante mucho tiempo. Un equipo que no pintaba para absolutamente nada, gana ligas, gana copas y gana UEFAs, y aún así la afición no está conforme, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo con el Barça en esa situación y en lo que está viviendo ahora y lo que llegaría a intentar hacer Ronald Koeman, porque me parece una persona de carácter, me parece una persona capaz para tomar decisiones que quizás otra gente no tiene ni el valor ni la capacidad de tomarlas. Siguiendo con el análisis, en el Everton fracasó, en el Southampton le fue bien, y yo le valoro mucho lo que está haciendo en el fútbol holandés o lo que ha hecho, porque Holanda venía de fracasar estrepitosamente a nivel mundiales, Eurocopas, de no clasificar, de perder buenas generaciones de fútbol, obviando un poco lo que es el Mundial de Brasil y el Mundial de Sudáfrica, en las que son finalistas y semifinalistas, siempre a las puertas del éxito, como ha sido históricamente Holanda, pero la ha vuelto a meter en la palestra con una muy buena generación de futbolistas jóvenes. Creo que eso sería importante si lo lograra hacer, también de la mano de Frenkie de Jong, que para mí es el entrenador que mejor lo ha hecho jugar, con el entrenador del Ajax a nivel selección. Veíamos al de Jong este año en selección y lo veíamos en el Barça y decíamos, es un futbolista totalmente diferente, pero ahí podría servir realmente la figura de Ronald Koeman para esta regeneración del plantel, partiendo siempre, y como él lo ha declarado, y esta entrevista que ahora ponen tanto, de que hace unos meses dio a TV3 con Ricardo Torquemada, en la que dice y analiza la columna vertebral del Barça, que quizás, y hace hincapié en eso, y lo dice muy claro, quizás ya todos superan los 30, pero quizás aún les quedan unos años. No, él no dice voy a sacarlos a todos, pero todos nos quedamos con eso, ¿no? Pero yo creo que eso sería válido, y quizás él sería válido, insisto, si institucionalmente el Barça no viviera al momento que está viviendo. Porque, a ver, pongámonos a pensar, ¿por qué Ronald Koeman en este momento de su carrera acepta el puesto de entrenador del Barça, siendo entrenador de la selección holandesa, de su país, a las puertas de una Eurocopa que se va a jugar el próximo verano, y sobre todo siendo consciente que en marzo quizás entra otro presidente y que le dice, oiga, señor Ronald Koeman, yo no quiero que usted sea el entrenador del Barça, váyase? ¿Por qué acepta eso? Porque es su única oportunidad, porque totalmente, en mi opinión es porque nunca, en condiciones normales, nadie le ofrecería a Ronald Koeman quizás el ser entrenador del Barça, entonces se está aferrando ahí. Y estás hablando de una leyenda del club, entonces las leyendas del club tienen mucho más fácil el acceso a la dirección técnica del Barça, y si Ronald Koeman ha estado tanto tiempo en la órbita y no ha conseguido su objetivo de ser director técnico del Barça, es porque el club ha entendido que no es el hombre idóneo, y no lo ha sido durante ya 20 años de trayectoria como entrenador, ¿no? Por lo que hizo en la cancha con los colores del Barça, es que tendría pasaporte directo. Ahora, algo mal debería estar haciendo como entrenador, no deportivamente hablando, porque tiene éxitos y fracasos, y su currículum es discreto, pero también era discreto el currículum si hablamos de títulos de Valverde, ¿no? Eso no es algo, o el de Tata Martino mismo. Hay un ejemplo claro, Barak. El tema es a qué juega Koeman, realmente a qué juega Koeman, y por qué Koeman está llegando al Barça hasta ahora. No lo sabemos, pero hay un ejemplo claro. Cuando entra Joan Laporta, que entra con Chiqui, con Sandro, con todos estos nombres que han sido trascendentes positiva o negativamente en el Barça en las últimas 2 décadas, ¿no? Cuando entra Joan Laporta, ¿por quién apuesta como entrenador? Por Frank Rijkaard. Por Mourinho. No, sí, pero luego llega Frank Rijkaard. No sé, el entorno del Barça. La primera apuesta, claro. La primera apuesta, sí. Sí, claro, sí. claro. Entienden que no es Mourinho el hombre idóneo por el entorno del Barça, por lo que había generado en esos enfrentamientos contra el Barça de Rijkaard y todo eso, y luego ya no apuestan por él, ¿no? Pero su primera apuesta es Frank Rijkaard. Que no hizo nada, ni hizo nada después del Barça, ¿no? Sí, pero ¿por qué Frank Rijkaard? Porque no tiene nada que ver con el Barça, ¿eh? Frank Rijkaard venía no había ganado nada. No. Y en cambio, ¿por qué? Obviamente avalado por Johan Cruyff. ¿Por qué Johan Cruyff ponen por encima a Frank Rijkaard y no en ese momento dice, oye, apuesten por Ronald Koeman, que también es holandés, que estuvo en el Dream Team, que conoce perfectamente la idiosincrasia del club y conoce el club y ha estado dentro y fue exitoso en el club? ¿Por qué no? Obviamente, porque Cruyff no lo vio capacitado. Y ahora, 20 años después, Ronald Koeman sí está capacitado para hacerlo.
cuando tu máximo exponente, el máximo exponente de tu historia y de tu filosofía es Johan Cruyff, y holandés también, y fue su entrenador y apostó por él y era uno de sus líderes, no le dio la estafeta en su momento. Bueno, es que no hay que ser tan inteligente para entender eso. Él prefirió a un hombre que había estado con Arrigo Sacchi, que había sido campeón de Europa con la selección holandesa y multicampeón con el Ajax y con el Milan y con todo, pero no sabía absolutamente nada del Barça y apostó por él. Y Joan Laporta lo creyó en él y al final fue exitoso, ¿no? Y como tú dices, luego no pudo llevarlo a otro lugar ese éxito, pero pues ¿por qué ahora Ronald Koeman sí? Y tú lo has dicho, porque sabe que en condiciones normales nunca le llegaría esa oportunidad. Ahora, señor vicepresidente deportivo del Barça, dígame usted, rescindimos el contrato de Koeman, ¿no? O al final no lo firmó, entonces a Koeman le vamos a decir que no, pero que muchas gracias por el interés. ¿A quién traemos? Porque Xavi creo que es nuestro candidato, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, pero Xavi nos dice que no, que todavía no, que en Qatar se tiene que quedar un poquito más. ¿A quién traemos? Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Xavi no, porque Xavi es lo suficientemente inteligente. Ya lo fue en enero cuando lo buscaron. Para no venir con nosotros, para no subirse a un barco. No con nosotros, sino con la situación que vive el club. Yo creo que si hubiera ahora unas elecciones a día de hoy y entrara Víctor Font o entrara Barak Feber y Marc Rosas y nosotros apostáramos por Xavi vendría. Con todo el momento turbio que está viviendo el Barça, obviamente Xavi no quiere saber nada. Y si tiene que esperar muy a su pesar a que Messi ya no esté en el Barça, lo va a esperar y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que ahora no puede tomar esa decisión, porque quemaría un cartucho que no tiene necesidad de quemar. Xavi, el día que quiera, levanta la mano y es entrenador del Barça. Esté quien esté. Bueno, excepto si está Guardiola, que eso no va a suceder nunca más. Supongo que somos conscientes de eso, ¿no? Que Guardiola no va a volver a ser entrenador del Barça. Yo no pierdo la esperanza. Una cosa es la esperanza y otra es la realidad. Yo también, o sea, y más con el momento que está viviendo. No existe. En un contexto de final de, ¿no? Porque no creo de ninguna manera que Guardiola, con otros. Guardiola es mucho más inteligente que Zinedine Zidane. ¿Qué necesidad? Y lo digo ahora ya habiendo ganado una liga. ¿Qué necesidad tiene Zinedine Zidane de volver a ser entrenador del Madrid? Después de en 3 años ganar 3 Champions. Con los condicionantes que sea, ¿eh? El Barça de Guardiola no se va a volver a repetir, nunca más. Entonces Guardiola creo que es lo suficientemente inteligente, como lo fue como futbolista, de hacerse a un lado e irse en su momento a los 30 años, porque no quería caer seguramente ya era muy criticado. Guardiola siempre fue muy criticado por un poco el paralelismo de Piqué, el ejemplo de Piqué, dándole mucho futbolísticamente, pero siendo una persona que opinaba tanto fuera que siempre crea esa controversia, ¿no? Guardiola se fue muy inteligentemente. El Barça de Guardiola no se va a repetir nunca más. Guardiola no tiene ninguna necesidad de volver al Barça, porque todo lo que haga será menos de lo que ya hizo, al menos como entrenador del primer equipo. Sí, porque no va a tener. Otra cosa es que diga un día, con 60 años, con 50, con la edad que sea, que diga, oye, me voy al Barça B. Ya he ganado todo el dinero porque ya lo ha ganado. Ya he sido entrenador de la selección mexicana en el Mundial de no sé qué. Porque ojo ahí, una selección. Yo creo que el próximo trabajo de Guardiola será una selección de segundo nivel. No con las Emiratos Árabes, algo así. No, para poder pelear y para poder hacer algo. No, para poder pelear y para poder hacer algo, sí. O sea, a ver, Guardiola no se va a ir a Brasil. ¿Por qué? Porque sabe que Brasil en un mundial o es campeón o es fracaso. No, Argentina jugando de manera increíble, además, que si no también es fracaso. Entonces yo sí veo, no porque sepa absolutamente nada, porque sí he hablado con él del tema y sobre todo con gente de su staff, pero ponen de ejemplo una selección como México, ¿no? Que siempre está a las puertas, que tiene grandes generaciones, que tiene grandes futbolistas, pero siempre queda en la nada. Entonces, de plantearse un proceso mundialista, 4 años, trabajar bien y llegar a un mundial, obviamente sin ser favoritos a nada, pero poder plantarte en una semifinal, ser finalista, dar la sorpresa y ser campeón del mundo, o sea, obviamente es lo que tú decías de Inglaterra. Inglaterra siempre carga con un favoritismo que no sé si está acorde o va acorde con su realidad. Quizás una Holanda, ¿no? Una selección así que vive un poco a la sombra de las demás. Pero el próximo trabajo de Guardiola sin duda va a ser ese. Nunca va a llegar al Barça. Pero volviendo a tu pregunta, porque ya nos desviamos mucho. Ni Xavi ni Guardiola. Yo apostaría
como vicepresidente deportivo de Barak Feber. Mira, yo tengo aquí uno. Empieza con N y termina con N. Porque además tenemos, obviamente, cartera libre. Uf. A ver. Y tiene más o menos tu edad. Julian Nagelsmann. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero te lo dejo abierto. Yo aquí no te estoy diciendo que es mi candidato, no, tenemos una lista de candidatos y como presidente y vicepresidente tenemos que analizarla. Y lo que me encanta de él es que es muy inteligente, y se adapta perfectamente al plantel que tiene y a las condiciones del rival y del partido, porque Julian Nagelsmann te plantea un partido al contraataque y te plantea un partido teniendo la posesión durante todo el partido y atacando al rival por bandas y siendo profundo y buscando amplitud y lo que sea, solo para hacerle daño al rival. Y creo que sería lo suficientemente inteligente para adaptarse a la filosofía y al ADN Barça, ¿no? Con los futbolistas que necesitara. Sí, pero yo me iría por Roberto Martínez. Yo creo que Roberto Martínez, además de ser catalán, además de conocer el Barça, además de tener una preparación espectacular, además de por fin haber puesto en el lugar que se merece a la mejor generación de la historia del fútbol belga. Sí, no sé si perdió el tiempo con Wilmots, qué horror. Sí. No sé si la del 86 mejora la generación actual. Para mí no. Para mí en estos momentos tienen al mejor futbolista del momento a nivel mundial, que es Kevin De Bruyne. Pero Roberto Martínez me gusta mucho como futurible del Barça por el mensaje, por la claridad y por cómo juegan sus equipos. ¿No? Creo que está muy preparado y muy capacitado para poder serlo. Yo creo que esperando a Xavi o soñando en Guardiola, sería mi mayor apuesta, Roberto Martínez. Ahora, para apresurar esto, porque ya nos van a sacar de la sala de juntas del Camp Nou, ¿se va o se queda? Ya diste varios argumentos, pero quizás sin profundizar demasiado. O sea, tú como vicepresidente o presidente, porque no hemos todavía definido quién es el presidente y quién es el vicepresidente en esta candidatura que ha ganado la presidencia virtual del Barça. Yo vicepresidente deportivo. Bueno, vicepresidente deportivo, Antoine Griezmann, ¿se va o se queda? Se queda. ¿Luis Suárez? Se queda un par de años más. ¿Dembélé? Aceptando su rol, aceptando su rol suplente, ya de menos protagonismo. No suplente, pero menos protagonismo, sin duda. Ousmane Dembélé se queda. Se queda, obviamente, obligándolo a un plan de trabajo adecuado por sus características, por su perfil de lesión, copiando el de Messi. ¿Recordamos al Messi de los inicios? Que cada mes y medio, cada 6 semanas se rompía muscularmente. ¿Cuándo se ha vuelto a lesionar muscularmente Messi? Nunca. Pues aprenda un poquito, Ousmane Dembélé. Hemos apostado por ti, hemos pagado muchos millones por ti. Eres un gran futbolista de grandes prestaciones, de grandes características, de grandes cualidades. Te toca demostrarlo. ¿Arturo Vidal? Muchas gracias, Arturo Vidal. Vete a jugar a la América, como has declarado varias veces a tu amigo Bam Bam Zamorano. Aquí te esperamos en México. La prensa se va a divertir contigo. Barak Feber, si es presidente o no, Marc Rosa, si es vicepresidente o no del Barça, se van a divertir mucho contigo si eres futbolista del América. Gerard Piqué, que podría ser nuestro adversario si queremos reelegirnos en 5 años. Hay que ser inteligentes. Perderíamos seguro. Que siga y buscamos la continuidad dentro de su junta directiva dentro de 5 años. Independientemente de eso, obviamente futbolísticamente Piqué está para seguir. Sí, sigue, Piqué sigue. ¿Jordi? Ya dijiste. Jordi que sigue, ¿no? Pero estamos hablando de ahora, de hoy en día. Sí, no, claro. Para mí, ya se nos viene encima. Te voy a facilitar si quieres el trabajo. Se va Vidal, se va Rakitic, se va un Tití. Porque, mira, a ver, aquí yo puse 3 listas. Esta ya está acabando, la lista de aquellos que la gente en general pone en el limbo, ¿no? Sí. Los señalados, claro. Sergi Roberto. Se queda. ¿Y Semedo? Si no hay otra opción de mercado y si no lo puedes intercambiar, que creo que es el momento ahora, económicamente lo que está viviendo el mundo, no solo futbolístico, todo se va a acercar mucho al intercambio de futbolistas. Si no hay una opción que se apegue más a tus características y a tu idea de juego, me lo quedo, pero puede ser una buena vía de intercambio. Obviamente a Joshua Kimmich no nos lo van a vender en 30 millones de euros, pero si me bajan el precio de Joshua Kimmich y puedo entregar a Semedo como moneda de cambio, pues hasta Dios está muy complicado, buena. Ciertamente. Que te vaya bonito. Ser director deportivo del Barcelona está complicado porque al final, mira, todo el mundo señala
este pésimo momento y un fin de ciclo evidente, pero tenemos que Griezmann se queda, Suárez se queda, Dembélé se queda, Piqué se queda, Alba se queda, Sergi Roberto se queda, Semedo, pues si no hay mejor opción se queda, solamente sería Vidal, porque De Jong y Lenglet me imagino que se quedan, ¿no? Mejor ni pregunto. No, el De Jong y Lenglet tienen que ser, de hecho ellos tienen que llevar el testigo del cambio, ¿no? Claro. Porque tenemos a un Titi y Rakitic, que es obvio que se iban a ir mucho antes, ya lo dijiste tú, del 8-2. Entonces, queremos un cambio. Suponiendo que se vayan Vidal, Umtiti y Rakitic, nada más, porque Fati se va a quedar, se queda, ¿no? Riqui Puig se queda, Marc-André ter Stegen se queda, Trincao, Pjanic, Pedri y Mateus Fernández, pues acaban de llegar, se quedan. ¿Tú crees que se va a quedar? Entonces? ¿Se va Vidal? ¿Se va Rakitic? ¿Se va Umtiti? ¿Y ya? ¿Trincao se va a quedar? ¿Mateus se va a quedar? Bueno, te quiero decir, Pedri se va son propiedad del club, se irán cedidos, pero... Porque yo prefiero Pedri, a Collado que a Pedri seguramente. Porque Collado ya lleva tiempo estando en el primer equipo. O sea, lo de Pedri no lo sabemos aún. Bueno, por lo que nos venden, y mira que ahora compramos ilusión por donde sea, regreso a Todibo. Tiene muy buena pinta, ¿no? Regreso a Todibo. Sí. Porque que no tuvo tampoco demasiada... Empezó bien en Alemania y luego pues, el Schalke se vino para abajo, ¿no? Pero a lo que voy, Marc, es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos nada más sin Vidal, es decir, sin Umtiti y Rakitic? ¿Nos quedamos con el resto? Es que para mí, y ahí está, por ejemplo, Araujo ha tenido participación como central, uruguayo salido del Barça B, tiene que ganar protagonismo, tienes a Todibo como recambio. Si tus titulares son Piqué y Lenglet, ya tienes recambio para tus titulares. Tienes a Todibo y tienes a Araujo. Si tus titulares en el centro del campo, pon tú, el día de mañana jugando un 4-3-3, van a ser Busquets, De Jong y Pjanic, tienes a Riqui Puig, tienes a Sergi Roberto que puede jugar esa posición, tienes a Collado que puede jugar esa posición, tienes a Monchu que puede jugar esa posición. O sea, céntrate en eso. Ya no tienes la obligación de meter a Arturo Vidal y a Rakitic. Y son fichas elevadas dentro del plantel. O sea, te estás deshaciendo de futbolistas ya de experiencia para darle cabida a futbolistas del Barça B, por así decirlo, ¿no? Jóvenes, y sobre todo estás deshaciendo un poco y estás soltando tu masa salarial que está elevadísima. Y estás obligado a hacer eso. Y regresa Coutinho. Yo me quiero quedar a Coutinho. Yo me quiero quedar a Philippe Coutinho y aprovechar a Philippe Coutinho. Y yo quiero que Luis Suárez entienda que igual mi delantero centro titular en estos momentos es Antoine Griezmann. Y Antoine Griezmann va a recibir los 10 partidos seguidos de poder tener esa oportunidad de decir, a ver, así como David Villa, que era delantero centro, se adaptó a la banda izquierda y acabó siendo el mejor delantero en los últimos tiempos del Barça, jugando apegado a la banda izquierda, y tuvo esa inteligencia de adaptarse, pues tú también lo puedes hacer, ¿eh? Y tú lo debes hacer. No sé si desde la banda, no sé si como delantero, implícate un poco más y intenta poner un poco de tu parte. Y Luis Suárez, obviamente, Luis Suárez es un depredador del área. ¿Quién no quiere a Luis Suárez? Pero Luis Suárez, voy a hablar con él y le voy a decir, a ver, yo entiendo que Messi es tu mejor amigo. Y Messi tiene que estar contento, porque el que no entienda eso es que no entiende nada de fútbol. Y los que me vengan a decir es que la institución estaba antes que Messi es una realidad. Pero Messi es el mejor futbolista de la historia. Y yo no voy a ir a fichar a nadie a ver cómo lo dicen, ¿no? Preguntándole a Messi. Mi fichaje como director deportivo o vicepresidente deportivo no va a depender de que Messi me dé el ok. Pero obviamente estamos hablando del jugador más influente en la historia del fútbol, seguramente. O del fútbol moderno. No voy a hablar de Maradona. Pues tiene que tener alguna voz y voto, ¿no? O yo como director deportivo decirle, oye, ¿has visto a este futbolista? Ah, sí es muy bueno, así. Oye, ¿cómo crees? Sí, tal. ¿no? Al final la decisión es mía. Pero intercambiar, así como intercambias opiniones con el entrenador, con el presidente, con el vecino, con el portero de tu edificio, pues también lo puedes hacer con el capitán de tu equipo y tu mejor futbolista. Claro. Lo tienes que hacer, estás obligado a hacerlo. Ahora, ¿qué hay de Lionel Messi? ¿No? Porque hemos hablado de el plantel del Barça en general y está claro que hay mucha gente apuntando a que el ciclo de Lionel Messi se ha acabado en el Barcelona. Yo, en lo personal, creo, obviamente estoy convencido de que la prioridad número 1 del Barça es por fin adaptar al equipo a Lionel Messi. Todavía lo tienes, ya no es el Messi de antes, pero sigue siendo Lionel Messi y sigue siendo el mejor jugador, si no quieres del mundo, que quizás este año en concreto por primera vez, y esto es debatible porque fue un año muy, muy extraño en todos los sentidos. No sé si por primera vez desde 2007 es el primer año en el que tengo dudas de que Messi sea ahorita mismo el mejor del mundo, pero sigue siendo el mejor del equipo, sin ninguna duda. Entonces,
yo soy de la idea que tiene que seguir, ¿no? Y que el Barça por fin tiene que adaptar el plantel a las características de su jugador, porque no se trata de gastarse como se ha gastado 1.500 millones de euros en 10 años para mal rodearlo, para no pensar en qué necesidades futbolísticas tiene Lionel Messi, ¿no? Lionel Messi tiene una edad, tiene unas condiciones atléticas muy distintas a las que tenía hace 5, ya no digamos 10 años, y no tienes jugadores que le complementen, ¿no? Porque hablábamos de la presión que ha perdido el Barcelona y de la amenaza al espacio que claramente no tiene él y Suárez, y ahí está condenado en los grandes partidos. La historia que se repite y se repite. Entonces, mi prioridad también es, número uno, arreglarse como se pueda para que Messi se quede, pero con jugadores complementarios. Ahora, si tú fueras Lionel Messi, olvidemos de las necesidades del Barça, hablemos de Lionel Messi. ¿Te irías ya del Barcelona? No es momento de irse ya, es decir, porque aquí estamos ilusionándonos obviamente con un cambio que no va a pasar y está claro que el Barcelona va a ser muy, muy complicado que en el tiempo inmediato pueda cambiar su rumbo. Y está claro que Messi tiene prisa, ¿no? Porque la carrera de Messi, queramos o no, se está acabando y le está desperdiciando en el Barça. Pero vuelvo un poco y te voy a hacer el ejemplo de Guardiola. ¿En algún lugar Messi va a conseguir más de lo que ha conseguido en el Barça? ¿Va a mejorar lo que ya ha hecho? Bueno, es que mejorar lo que ha hecho en los últimos 5 años, seguro. No, porque Messi ha seguido siendo el pichichi de la liga en cuanto a estadísticas, ha ganado ligas, sigue incrementando, obviamente a nivel Champions no, pero Messi sigue siendo, y tú lo has dicho, desde el 2007 ha seguido siendo el mejor jugador del mundo. Debatible, si quieren Cristiano Ronaldo, lo que me digan, ¿no? Ha seguido siendo el mejor. Y es el primer año que no, con todos los condicionantes, ¿no? Y es el primer año que no, y vuelve a ser pichichi. O sea, y líder de asistencias. Líder de asistencias y el mejor jugador en cuanto a estadísticas a nivel mundial. Y no es el mejor jugador del mundo. Bueno, a veces valen las estadísticas para analizar eso y a veces no. A veces somos más pragmáticos o a veces no. A veces somos más románticos y más puristas, a veces no. Es debatible. Para mí sigue siendo el mejor, aunque no ha estado al mejor nivel. Para mí el más desequilibrante, el mejor futbolista del momento ha sido Kevin De Bruyne. Ni Cristiano, ni Lewandowski, ni Benzema, ni nadie. Y más influyente en el juego de su equipo. Y se notó cuando él no está bien, el equipo no responde. Pero yo creo que no. Yo creo que Messi en su cabeza obviamente debe tener un enojo increíble. Yo obviamente la continuidad de la directiva actual y ya dejando de lado los sueños que tenemos de poder cambiar las cosas ahora, que no van a cambiar hasta marzo seguramente, a no ser que alguien se dé un golpe en la cabeza y diga ¿qué estamos haciendo? Vamos a presentar ya las elecciones. Esa yo creo que podría ser la única opción para que Messi dijera me voy porque no puedo aguantar 8 meses más de esto. Que también entiendo que del otro lado estará recibiendo llamadas, estará recibiendo súplicas de Laporta, de Víctor Font, del mismo Xavi, de cualquier entrenador que pueda pasar como futurible del Barça, le estará diciendo, por favor, aguanta 8 meses, ten paciencia. Si ya has aguantado 5 años, aguanta 8 meses más. Bien, a ver, yo no lo veo, y creo que es una realidad porque así lo dice el entorno del Barça, que todas las especulaciones que hemos vivido años atrás, todo era mentira, porque Messi ni le pasaba por la cabeza al irse, ¿no? Incluso ni cuando vivió todo el tema de Hacienda y ese acoso o derribo, esa persecución que vivió por parte de las autoridades con el tema de los impuestos y que al final era más un tema de su papá que él, ¿no? Aunque él era el involucrado porque el dinero que entraba era a nombre de él y no de su papá. Pero ni en ese momento hubo una mínima posibilidad de que dejara el club, como sí la hay ahora, después de ese ridículo vivido contra el Bayern. Pero creo que va a descansar, va a estar más tranquilo y va a acabar pues enfriando un poco esa decisión y quedándose. No sé si esto es un deseo mío personal o es una realidad, también te lo digo, pero yo no veo al Barça y a Messi separados en ningún momento. No lo puedo ver. Pero a la vez, separándote un poco de tu condición de persona que ha mamado el amor al Barça desde que tienes uso de razón, pero también que ha crecido por ende y por efecto dominó, mamando y amando a la figura que es Lionel Messi, ¿no? A lo largo de tantos años, más allá de que sea un chico contemporáneo a ti, ¿no? Ponerte en sus zapatos y no deseas lo mejor para él y no piensas por otro lado decir, es que Messi merece más que esto. Pero es que ese merecimiento que obviamente merece Messi llega tarde o temprano. Nosotros queremos que llegue ya, que es en septiembre.
pero no va a pasar hasta marzo y tarde o temprano va a llegar y Messi va a merecer los últimos años o va a tener los últimos años en el Barça que merece. Entonces yo creo que va un poco de la mano, ¿no? A ver, el Barça obviamente sacrifica mucho por ti, Lionel Messi. Eres el futbolista, uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Ya no por esta directiva, sino por el barcelonismo que sientes, porque eres un culé más, porque quieres el bien por este club, igual que tú quieres tu bien, quieres el bien del club también. Entonces sacrifícate, ten tantita paciencia, aguanta que van a llegar aún mejores años en los que vas a disfrutar, en los que vas a levantar la Champions como capitán. Y yo creo que sí debe encontrar esa calma. Y así como vimos las declaraciones de Piqué, ni Piqué se va a ir, ni Messi se va a ir. Creo. Ahora, si sigue Bartomeu tomando decisiones así, mañana no sabemos qué comunicado va a salir y quién va a ser el siguiente destituido. Si ya se va Carlos Naval, el delegado del club, pues ya no sé qué va a pasar. Increíble. Sí. Se fue primero el masajista hace 5 años, además en las peores condiciones, ¿no? Chemi. Se fue Chemi, se fue Ángel Moore antes, se fueron el utilero, se fueron todos, se van yendo todos aquí en este club que toma tan extrañas decisiones. Ahora, la cosa, Marc, es que una cosa nos lleva a la otra y ya estoy sudando porque tenemos cerca de 2 horas de podcast, estamos rompiendo todos los récords establecidos. Qué gusto, ¿no? La verdad, poder tener esta charla contigo. El que aguante hasta este punto, la verdad, forma parte de la secta, pero sí, tenemos que darle una... Exacto, tenemos que... A ver, al quien haya llegado, que nos escriba, por favor, barak@barakfeber.com y que nos lo haga saber, y yo se lo hago saber a Marc. ¿Quieres que dé tu correo electrónico? No, ¿verdad? No vaya a ser que sí llegue muchísima gente hasta aquí. En Twitter. Ok, que se lo haga saber en Twitter, perfectamente. Pero es que no podemos dejar de abordar esto, Marc, ya casi para cerrar, pero hay mucha gente que estará diciendo ahora que habrá llegado, bueno, no sé qué tanta gente habrá llegado hasta este punto del podcast, pero los que estén, habrá mucha gente diciendo, a ver, pero lo mismo se decía de Ronaldinho y de Deco y de Samuel Eto'o, y alguien tuvo que tomar la decisión de que se fueran, que ya habían hecho lo suficiente y que le están haciendo más daño al Barça que beneficio. Y hay mucha gente que encuentra un paralelismo entre las figuras de Messi, Piqué y Suárez hoy con lo que eran Diño, Deco y Eto'o en 2008. No tiene nada que ver. El de Suárez te lo compro, los otros 2 son formados en el club. Aunque uno se fue, yo creo que sí. Y ahí podríamos poner el ejemplo de Xavi y Iniesta, ¿no? Que se fueron porque sabían que iban a perder protagonismo y por decisiones personales. Messi no va a perder nunca protagonismo futbolísticamente hablando. Creo yo. Al contrario, ¿no? Creo que cuanto más pasa el tiempo, más vamos modificando la posición de Messi para que siga teniendo ese protagonismo, y eso creo que es único en el universo futbolístico, ¿no? Cristiano Ronaldo, como ejemplo, era extremo y ahora es delantero centro y todos se lo generan y juegan para él. Pero creo que no compro ese ejemplo. En Suárez sí. Suárez sí es prescindible. Suárez llegó al Barça, Suárez le dio sus mejores años al Barça y ya podemos pensar en que quizás podría salir. Para mí sigue teniendo mucho fútbol Luis Suárez. Acaba de ser operado hace 3 meses. Sí. Y le costó mucho regresar y regresó por sus ganas y por su carácter y jugaba 50 minutos o 60 minutos y lo cambiaban y lo veíamos enojado porque él tiene hambre y tiene ganas de más. Yo quiero futbolistas así en mi equipo. Yo por eso no prescindiría de Suárez, porque al contrario, así como Arturo Vidal creo que sí, ya no, pero en cuanto a hambre, en cuanto a deseo, en cuanto a ambición, era un futbolista que le imprimía mucho al Barça. Luis Suárez sigue teniendo, porque además de todo eso, esa hambre, esa ambición, ese carácter, también tiene el fútbol. Y creo que aún le puede dar un par de buenos años al Barça, obviamente entendiendo su rol, ya no titular indiscutible, ya no todos los 90 minutos de todos los partidos de la temporada, pero pues sigue siendo importante. Ahora, hay mucha gente, propios y extraños, gente afina al Barcelona y gente que no lo es, que señala a Lionel Messi como el culpable. El que dice eso no entiende nada. A ver, te voy a decir una cosa. Yo creo honestamente que Messi le ha hecho mucho daño al Barcelona, ¿no? Y te voy a decir por qué. Por lo que tú ya dijiste antes, por esconder tanta mierda debajo de la alfombra durante tantos años, ¿no? En concreto, los últimos 5 años, los rivales, todo, cuando han perdido contra el Barça, se van con la sensación, y lo dicen, de haber perdido contra Messi, ¿no? Y así lleva 5 años siendo la solución temporal para todos los problemas del Barcelona. Y claro, hay un momento, que normalmente son los cuartos de final de la Champions League,
donde ya no le alcanza, donde ya no tiene las respuestas a todas las preguntas que le hacen todos los equipos al Barça y cuya respuesta solamente es Lionel Messi, porque así ha sido 5 años y el Barça ha logrado seguir dominando la Liga Española a pesar de no haberlo hecho este último año, gracias a la dependencia en Lionel Messi. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el daño que le ha hecho indirectamente a Messi al Barça? Pues que el Barça se ha vuelto un idiota, un indefenso en el mundo real, porque llega el mundo real, llegan los cuartos de final y no le alcanza, ¿no? Y seguimos malo, esperando. ¿no? Le ha dado tanto en lo bueno que luego en lo malo también le ha quitado mucho porque sigue esa Messi dependencia, ¿no? Un poco a nivel de lo de Guardiola, a nivel futbolístico mundial. Esperamos que todos los equipos, los que nos gusta ese tipo de fútbol, jueguen como Guardiola, como quiere Guardiola, o esperamos que el mismo Barça sea el Barça de la época de Guardiola, y eso no va a pasar, y esperamos que Messi siempre decida como decide en cualquier cantidad de partidos, y también cuando llegan cuartos de final, semifinales y finales de Champions esperamos que decida también, lo hace, pero solo no puede. Como este es un podcast de récord, y obviamente me voy a atrever ahora a hacerte una petición, ¿qué te parece si dentro de, no sé, como tú creas, un mes, 2 meses, 1 mes y medio, cuando veamos que algo cambia, nos volvemos a sentar y volvemos a hablar de la situación, de las decisiones que se hayan tomado o no, de Messi, continuidad o no, de Piqué, continuidad o no, de lo que representa, de lo que está haciendo Ronald Koeman, de lo que haya sucedido, para ver si ha cambiado algo o no de cara a lo que viene del Barça, porque ahora todo son especulaciones, lo único que sabemos seguro es que llega a Ronald Koeman. Sí, seguro. Sí, no, y maravilloso, es decir, que cada invitado a Me Quiero Volver Chango se autoinvite, ¿no? Primero Mauricio Pedrosa y tú, Marc Rosas, habla. No me pongas al nivel de ese señor, por favor, porque si no retiro mi autoinvitación y no. Retiro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Muchas gracias por invitarme. Nunca más voy a hablar contigo en un podcast. Ya nos tomamos un café si quieres y lo analizamos. Pero realmente sería motivo de análisis porque si no todo queda muy en el aire. Todos son peticiones, todos son esperanzas, todos son ilusiones y al final la realidad que vamos a ver o de lo que vamos a vivir, pues todo va muy apegado a esa continuidad, a las elecciones a partir del 15 de marzo, que al final es continuidad al mismo desastre que hemos vivido los últimos años, cambiando o poniendo algunos parches. ¿Sabes? Como cuando en la carretera hay baches y hay hoyos y tú nada más vas parchando y parchando y parchando. No, espérate. O sea, mejoras métele asfalto a toda la carretera, ¿no? Porque si no, con las lluvias, cuando llueva, va a volver a salir el hoyo y vas a volver a ponchar llantas ahí. Sí. Lo cierto es que hablando del daño a largo plazo, es que esta directiva que se va a ir tarde o temprano, pero se va a ir, ya está viviendo sus últimas coletadas, es la coartada perfecta para que llegue quien llegue, culpe todo lo que pasa en el futuro a la administración anterior. Y no habrá quien le culpe, ni quien le señale, ni quien ponga en tela de juicio que sí, ¿no? Que el viejo recurso de culpar a la administración anterior de todos los problemas de una nueva administración, se lo eches a cómo te dejaron el club. Sí. Que muy a la 4T, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Es que entonces, es culpa de los otros. No, y Donald Trump con Obama y así, ¿no? Es el mundo en el que vivimos. Pero para cerrar, ahora sí, Marc, lo que la gente se pregunta más allá de las especulaciones obvias, ¿no? Y nos reuniremos seguro, eres un invitado distinguido de aquí a cuando quieras, Me Quiero Volver Chango, nos va a complacer muchísimo tener tu presencia. Pero de aquí a que eso ocurra, una última reflexión, Marc, sobre, a ver, hay mucha gente que se preocupa porque, o espera, ¿no? Que el Barça sea el nuevo Milan, ¿no? Porque está claro que la economía en general permite tomar pésimas decisiones de manera sistemática, además como lo ha hecho el Barça y otros tantos equipos, sin que los ricos pidan su dinero. Es decir, el Barça no va a perder dinero, o va a perder, pero no va a perder mercado como lo suficiente como para convertirse en el Genoa de un día a otro, ¿no? Va a seguir siendo el Barça, porque ahí está el Milan, ahí está el Inter, ahí está el Arsenal, ahí está el Manchester United. Pésimas decisiones, sí. Años de sequía también, pero tan millonarios como siempre. O sea, recursos seguirá teniendo. Ahora, ¿el Barça va camino a ello? ¿A ser el nuevo Milan, el nuevo Inter, el nuevo Arsenal, el nuevo United? No, porque el Barça tiene una perla o un diamante que los otros no tienen y se llama Masía y se llama fútbol base. Y soy consciente y conocedor de que en la Masía se ha seguido trabajando de la misma forma que se hacía antes, porque al final los encargados de la Masía, Jordi Rouras, Aureli Altimira, Paco Seirulo, los que quieras nombrar, ellos sí son gente de club y son gente de Barça.
El problema es que en el primer equipo no se ha apostado por ellos. Y sé que tarde o temprano el nuevo directivo Barak Feber que llegue, o Marc Rosas, o Víctor Fon, o el que llegue como directivo, va a apostar otra vez por la Masía, porque insisto que es el mejor diamante que puede tener un club, y es la formación de sus propios futbolistas que ya nacen y crecen y maman esa filosofía, y cuando llegan al primer equipo rodeados de mejores futbolistas, pues es mucho más fácil que la exploten y la lleven a la perfección. No lo veo. Realmente no lo veo. Que vamos a vivir años de dificultades como si vivieron quizás 2000-2005. Sí, pero creo que la crisis institucional acababa afectando y arrastrando también lo futbolístico, ¿no? Con futbolistas como Fabio Rochenbach, Cristambal, Giovanni Daverson, Patrick Anderson, o sea, futbolistas en el Barça, Roberto Bonano, ¿no? Con muy buen amigo y conocido, pero quizás en otras circunstancias nunca habría sido portero del Barça, ¿no? Dutruel, Richard Dutruel, o sea, hay ejemplos que no terminaríamos nunca. Yo no creo que el Barça vuelva a eso. No quiero y no creo que el Barça vuelva a eso, porque sobre todo tenemos el ejemplo claro de qué hay que hacer para salir de eso y para volver al menos al éxito o al prestigio. Otra cosa es que el éxito al final depende de pequeñas decisiones, de momentos de los partidos, porque hablamos del Barça de Guardiola increíble, y si no es por el gol de Iniesta y si no es por Obrevo con algunas decisiones que nos guste o no favorecieron al Barça, como favorecen al Madrid y a todos los equipos que acaban ganando cosas, pero por cositas así quizás no estaríamos hablando del Barça del sextete, ¿no? Sí. No habría ni Mundial de Clubes, ni Champions, ni Supercopa de Europa, pero estaríamos hablando de un Barça de época que hacía un fútbol espectacular. Pero ahora, creo que no va para ese camino el Barça. No. Yo estaba seguro, honestamente, Marc, después de que se fue Neymar, de que el Barça por lo menos iba a tener 5 años de sequía, como aquellos de los años que citamos post-Gaspart. Pero no te das cuenta que... Pues sí, el Barça tiene esa capacidad también de supervivencia, ¿no? Que la aprende un poco del Madrid. El peor Madrid de los últimos años, te ganó 3 Champions seguidas. En lo colectivo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristiano Ronaldo y una gran capacidad de superación y de supervivencia. El peor Madrid que recuerdo futbolísticamente a nivel liga de Fabio Capello ganó la liga en el 2007. O sea, un Madrid triste hasta antes de la cuarentena y gris, te acaba ganando la liga post cuarentena con un cierre espectacular. O sea, son equipos de mucha supervivencia, que creo que ahí tiene mucho que ver lo del Milan, y sobre todo el ejemplo del Milan con la desaparición a nivel institucional de Silvio Berlusconi, ¿no? Y el poder de Silvio Berlusconi. Creo que el Barça no necesita del poder de un hombre en concreto, como es una institución totalmente diferente, de socios, y que, insisto, tiene la Masía. No pondría ese ejemplo ya para terminar. Sí, a ver, a mí la imagen más conmovedora, sí, de hecho, por hablar de una imagen que realmente fue ilusionante en el 8-2, no sé si te percataste, Marco, o si seguías sin apagar el televisor, fue cuando cae el 8-2 del Bayern, ya harto de las caras de siempre, el director de cámaras, en lugar de enfocar a Ter Stegen y a Piqué y compañía. Se va con Monchu y con los del... Se va con los chicos, sí, pateando asientos, pateando lo que encuentran. La única imagen de vergüenza deportiva que encontramos durante esos 90 minutos. Yo me quedo con de chicos que la gente ni conoce sus nombres. Me quedo con porque les han dado la espalda, ¿no? Y la rabia y la impotencia de aquel que de verdad ama al club, pero es el más impotente porque no puede hacer nada más que patear los asientos que se va encontrando por ahí. Sí, y ya para terminar también, porque no solo estamos haciendo un podcast de récord, sino también ya me están cayendo miradas aquí de mi mujer que tenemos que irnos, porque prometimos que era como 1 hora y vamos para las 2 horas largas, pero... No, tenía que ser 45 minutos, es un desastre, vámonos ya. Sí, me dijiste, no, 1/2 hora, 45 minutos, y ahí vamos, ¿no? Pero hablando de lo que lo nos ideal, apasiona, obviamente nos soltamos, y el que aguante todo este podcast, la verdad, tendrá un premio, y me comprometo desde aquí, ya veremos lo que es, si no es tomarnos un café ahí los 3. Pero tenemos que hacer algo, seguro. Pero como ejemplo también me quedo con esa imagen, y me quedo con Riqui Puig saliendo a abrazar a Ansu Fati, que se tapaba la cara con la camiseta, y voy a ponerte un ejemplo de algo que viví yo en el Mundial de Clubes del 2006, en Japón, en Yokohama, tras perder la final contra el Internacional de Porto Alegre. Me acuerdo que ahí se había lesionado Messi, se había lesionado Eto'o, el Barça iba sin esos 2 futbolistas, y para completar la convocatoria de 23 fuimos Giovanni y yo. En esa expedición al Mundial de Clubes le metimos 4 al América, algo de lo que siempre voy a sentirme muy orgulloso, al América del Piojo López, del Cuau, de Germán Villa, creo que era el Flaco Tena el entrenador, en la semifinal, y perdimos la final. Yo lloré
En esa entrega de premios lloré, pero lloré sin haber tenido ninguna incumbencia en cuanto a lo futbolístico, porque yo me sentí, y ahí me di cuenta diciendo, pues, a ver, estoy en el primer equipo del Barça, pero yo lo estoy sintiendo como aficionado, ¿no? Y viendo la reacción de esos niños, de esos chicos, era exactamente lo mismo. O sea, ellos lo sentían no como futbolistas del primer equipo, sino como culés. Y por eso veo la reacción de Piqué declarando, y no la veo como un futbolista del primer equipo que le acaban de meter 8 goles, sino como barcelonista diciendo, ¿sabes qué? Si me tengo que ir para mejorar esto, soy el primero que doy un paso al lado y digo, adiós, primero está la institución por delante de todo. Y lo dice Piqué. Y no lo dice Bartomeu. Eso es lo más lamentable de todo. Pero nos vamos con esta buena sensación, ¿no? de esperanza, ese sabor de boca que siempre estará en la Masía. Marc, atiende ya por favor a tu mujer. Yo los dejo ya con la mamila rúbrica del toque de Barak y nos vamos y nos vemos en el siguiente Me Quiero Volver Chango. Marc Rosas, de verdad, muchísimas gracias. Un placer para mí. Y quedamos, no sé si para un café o para otro podcast, no quiero ser Mauricio Pedrosa adueñándome de tu podcast, pero cuando quieras lo seguimos platicando y analizando porque este Barça da para mucho. Yo estoy seguro que mucha gente va a escribir exigiendo tu presencia continua en el podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana y muy pronto de regreso también con Marc Rosas. Escuchaste el podcast de Barak Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barak.